Y estamos en vivo. Ok. Nada más déjenme checar. Pues vamos empezando. Pues bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro en vivo del Club a la Mexicana. El día de hoy, pues como saben, yo soy Jos y el día de hoy estoy acompañada de una de mis compañeras del club llamada Daniela de Oasis Literario. Saluda. Hola. El día de hoy vamos a hablar sobre la literatura fantástica en México y por lo mismo hemos decidido invitar a varios autores que son pues exponentes de este género. Entre los autores, primeramente, está Mariana Palova, autora de La Nación de las Bestias. Mariana. Hola, ¿qué tal? También tenemos al señor Juan Comparán Arias, autor de los libros Las Leyendas de Gidea. Hola, saludos a todos. Y también tenemos al señor Javier M. Sotelo, autor de Lobos y de La Última Casa en la Montaña. Hola, Josh, Dani, gracias por la invitación. Bienvenidos. Y pues por último, pero no por eso menos importante, tenemos al señor Jaime Alfonso Sandoval, que es uno de los mayores exponentes de este género y pues tiene todo un historial como Mexicoland, el Club de la Salamandra, Mundo Umbrío y Los Fantasmas de Fernando. Hola, ¿qué tal, Jos, Dani? Y un gusto a todos mis colegas, un gustazo charlar con ustedes. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad estamos muy honradas de que el día de hoy estén aquí. Y pues bueno, primero que nada, Dani, ¿me puedes apoyar a hablar sobre la introducción que tenemos planeada? Claro. Veamos, la literatura fantástica se define como todo relato que incluya sucesos extraordinarios o criaturas inexistentes, por lo que definirla en México resulta un poco complicado debido a que nuestro folclore es un elemento común y cotidiano. Por mucho tiempo se creía que no existía la literatura fantástica en México y esto se debía a que no existía un interés por evaluar las obras mexicanas. No es hasta que, durante su exilio en México, el escritor hondureño Tito Monterroso afirmó que México sí contaba con grandes exponentes. Hoy en día contamos con una gran gama de autores escribiendo fantasía. Y bueno, aquí tenemos a 4 grandes autores que ya son bien conocidos, ¿no? Dentro de toda la literatura infantil y juvenil, y que además, de verdad que son excelentes, o sea, ni qué decirles, porque al parecer el crear todo un mundo fantástico, de verdad, es una gran labor, es una chamba. Yo creo que detrás de su sueño o de lo que en algún momento, una historia que ustedes tienen en su cabeza, ya plasmarla, ¿no? Con personajes, con un mundo, con toda una arquitectura incluso a su alrededor, pues sí está complicado y eso es de reconocerse, ¿no? Sobre todo, pues, que sean autores de nuestro país, obviamente porque les vamos a echar flores, porque somos mexicanas. Entonces, creo que hacen una excelente labor también. Dios se nos va. Pero bueno, podemos entonces empezar también con las preguntas para empezar a que nos cuenten ustedes sobre la literatura. Me salí. Ah, sí, ya llegó yo. Ya llegué. Josh, continúa. Pues primeramente queríamos, pues tenemos diferentes temas que queríamos tocar. Entonces, nuestro primer tema acerca de esto es saber su percepción o su opinión respecto a la aceptación, o si es poca o mucha, de la literatura fantástica en México. No sé si alguien tenga algo que opinar, por ejemplo, Mariana. ¡Ay, qué miedo! Pues mira, siento que hay un estereotipo muy errado sobre la literatura fantástica en México, sobre si los lectores la leen o no. Muchos dicen que no, que la literatura fantástica no se lee en México, y yo sé que esa es una gran mentira. A ver, porque todos los años tenemos bestsellers que se venden por cientos de miles de libros de fantasía.
El problema es que no se lee a escritores mexicanos de fantasía, esa es la gran diferencia. Sí, en México sí se lee mucho la fantasía, pero no la fantasía escrita aquí. Tenemos, les digo, grandes libros de tirajes muy grandes vendidos, pero que vienen de Estados Unidos, que vienen de Europa. Entonces, no es que no se lea, sino que hay una falta de conocimiento sobre estos autores y sobre los géneros que manejamos, y ese es el principal problema. Yo creo que esa es mi opinión. Sí, claro. ¿Alguien más que quiera opinar respecto a ese tema? Jaime, yo creo que sería el más indicado, ¿no? Para esto. Señor Jaime. Bueno, creo que Mariana tiene muchísima razón en todo lo que dice. Lo que pasa es que yo creo que es muy complicado ser escritor en México, independientemente del género que tengas. O sea, no tampoco porque hagas una novela realista se supone vas a vender millones de ejemplares. Es complicado, es muy complicado encontrar a tus lectores. Tienes que irlos creando, de hecho, tu base lectora la tienes que ir creando con el tiempo. Tienes que presentarte con los mexicanos como escritor o escritora mexicanos y tienes que hacerlo. Entonces, normalmente en México, por ejemplo, los libros para jóvenes se dividen en dos. Son los libros de prescripción, que son los que entran directamente a colegios, donde ahí se lee muchísimo, y los libros de consumo, que son los libros que llegan a librerías, que ahí, bueno, pues ahí no hay ningún maestro, los chicos leen, y ahí normalmente es donde se consume más la fantasía, en las librerías, donde los chicos eligen sus propias historias que quieren leer. Por ejemplo, en los colegios, si tú quieres escribir literatura de fantasy para colegios, ahí sí te puedo decir que es muy difícil que acepten tus libros, porque las escuelas siempre están buscando que el libro deje por lo menos una lección. Entonces, normalmente los maestros o las maestras o los mismos directivos siempre los van a ver como de lado, porque creen que en la fantasía no se aprende y en un libro realista sí aprendes por lo menos algo. Eso no sucede en la literatura de consumo, donde cada quien elige lo que quiere leer, pero realmente la competencia es durísima. Si tú entras a cualquier librería, pues una librería no puede, pues le caben los libros que le caben, o sea, y cada semana, cuando estaban abiertas y no existía esta pandemia, llegaban toneladas, bueno, no toneladas, bueno, tal vez sí toneladas en el almacén, pero una cantidad infame de títulos nuevos, es que se publica muchísimo. Y normalmente la librería lo que te da es un espacio pequeño y un tiempo, y si tú no vendes en el tiempo y automáticamente te sacan porque llega otra novedad, y llega otra novedad, y llega otra novedad. Y obviamente, pues los escritores extranjeros ya llevan muchísimo tiempo en ello, tienen unas campañas de mercadotecnia impresionantes. El lector llega y ve un libro con una portadilla que dice bestseller en el New York Times, pues automáticamente lo va a comprar, o que viene con una serie de Netflix, y ve otro libro que dice, esa es una escritora mexicana, un escritor mexicano. Entonces siempre como que dicen, le dan desconfianza, ¿no? Dicen, este nació en Zaguayo, pues ¿por qué voy a comprar el de Zaguayo si aquí está el de New York Times? Y siempre se van casi siempre por esos libros. Y por lo que yo digo, no es una batalla perdida, pero es una batalla difícil. Entonces lo que yo he ido haciendo con el tiempo es ir conquistar lector por lector, lectora por lectora, en las ferias, en los chats, en estos lugares, es conquistar lectores y decir, mira, escribimos y escribimos al mismo nivel de calidad que cualquier otro autora del mundo, pero tienes que convencerlos. Yo me he topado incluso con lectores en ferias de libro o en presentaciones donde me dicen, yo solo te voy a leer si te traducen al inglés, porque yo solo leo en inglés. Yo les digo, bueno, pues te vas a perder mis historias, porque sí está muy cañón que me traduzcan al inglés, porque es muy difícil que te traduzcan siendo mexicano, porque obviamente necesitas hacer todo un mecanismo que no está complicado, que son representantes de diferentes países. Bueno, y en México eso no existe. Entonces yo creo que es una batalla complicada, es difícil, pero pues nosotros estamos como acostumbrados, ya saben, al fuego, a la batalla, a ser despreciados. O sea, para alcanzar un libro y verlo publicado y verlo en una librería, ya pasaste por años de lucha. Entonces, yo creo que todos los que estamos aquí, de alguna manera ya estamos como entrenados a la lucha, a esa lucha, y seguimos, por lo menos es mi caso. Yo quisiera opinar, no sé si Juan quiere hablar, pero mira, yo le he platicado con el editor de Penguin Random House y con el fallecido Carlos Bustos, no sé si con Jaime me tocó alguna vez, pero hacíamos la comparación de que tener un libro publicado es como ser un grano de arena en el mar, ¿no? Hay muchísimos, y para que un lector se fije en el tuyo es como tú sacarte la lotería, ¿no? Cuando no te conocen, como mencionan claramente, cuando uno no trae una maquinaria de mercadotecnia detrás, es picar piedra desde abajo, llegar con el lector, platicarle, venderle tu obra y convencerlo, ¿no? De que se puede llevar una gran sorpresa leyendo a alguien de
llevándose a un escritor nacional. Es complicado, es muy difícil, no imposible. El caso muy claro que tenemos aquí es Mariana, o sea, de cómo le ha ido muy bien con La Nación de las Bestias. Entonces, es nomás cuestión de que nos den una oportunidad y que también las editoriales den un empuje y un apoyo y que nos pongan a la vista de la gente y que haya disponibilidad de los libros que escribimos, ¿no? Esto como todo un juego de cosas. Bien mencionaba Alfonso, es muy difícil que una librería tradicional se quede mucho tiempo con los libros de los escritores mexicanos porque llegan a las novedades, están una semana, por decir una tontería, en la parte de arriba, a la segunda semana se va a la parte de en medio, a la tercera a la de abajo y luego se quedan nada más con 2 o 3 libros por si alguien llega a preguntar o lo solicita por internet para tenerlo disponible. Entonces, sí es como empezar una carrera desde 100 metros atrás, ¿no? Y tratar de alcanzar a los que van más avanzados. Es muy divertido también hacerlo. La verdad es que platicar con los lectores, llegarlos a conocer, que decidan gastar su dinero en algo que tú escribiste, pues es una satisfacción enorme. Pero de lo que mencionabas de si la aceptación o no del género, yo creo que sí se lee mucho. Desgraciadamente la cultura mexicana también da más para irse a lo seguro, también por los costos de los libros, de que si van a hacer la inversión, pues quieren algo que los entretenga, ¿no? O quieren algo que pueda ser el tema de plática. Es más fácil hablar sobre Harry Potter con alguien que hablar de un libro que escribió Javier M. Sotelo, ¿no? Entonces, también por ahí influyen otro tipo de circunstancias, pero poco a poco, que escritores como Toño Malpica, Jaime Alfonso, Benito Taibo, Mariana, Juan, van picando piedra y van abriendo camino para que nos vayan dando oportunidad a los demás. Entonces, yo así lo veo. Sí, claro. Juan. Sí, mira, yo personalmente creo que esto se parece mucho como cuando estás en la prepa o en la secundaria y quieres hacer un grupo de rock, ¿no? Y te juntas con tus amigos y de repente sueñas con grabar un álbum y haces un pequeño concierto y a lo mejor te siguen algunos y luego lo escalas y te siguen más y es un gran embudo, pues. Desgraciadamente o afortunadamente, no sé, depende de cómo lo veamos, este tipo de proyectos, como lo decían, requieren mucho de que el autor se comprometa con su propia causa y esté frecuentando y buscando a sus lectores. Y al final del día, pues es un trabajo de mucha perseverancia, de muchísima perseverancia. Y es posible, porque sé que es posible, que en un momento dado, si logras llegar a un nivel de audiencia o de lectores, o si de repente alguna casa editorial de estos monstruos gigantescos te busca o te hace caso, puedes dar un gran salto, pero al final no es lo importante. Para mí al menos no es lo importante no es llegar a esos niveles, sino disfrutar lo que hago, porque al final del día, si no fuera así, entonces ¿de qué se trataría esto? Si no disfrutaras tu trabajo y si no lo hicieras porque te gusta y porque de verdad te entregas a tu proyecto, pues simplemente te volverías un mercenario, ¿no? Estarías trabajando para los demás. Y creo que lo más importante es ser genuino y que lo que hagas valga la pena, primero que nada para ti y para tu proyecto, pues. Ese es mi punto de vista. Ajá, sí, adelante. Mira, yo solo voy a agregar 2 cosas rapidito de todo Claro. esto. La primera es, existe un mito muy grande en el sector editorial, y es que si eres escritor y una editorial grande te ficha para publicarte, eso es un sinónimo de éxito, y es una mentira bien grande. Para empezar, mientras más grande es tu editorial, más posibilidad hay que las publicaciones se pierdan entre sí o se coman entre sí, porque una editorial grande te publica 70 libros al mes y a esos 70 les tiene que dar publicidad de alguna manera, y si tú estás entre esos 70, entonces la competencia es muy alta. Entonces eso es un primer mito que se tiene que romper. La otra es, nosotros, bueno, más bien los libros que se traen del extranjero no necesitan publicitarse tanto como nosotros ni ganar lectores, porque toda la publicidad ya la hace Estados Unidos. Todos los libros que nos traen de literatura juvenil, de libros de moda, etcétera, toda esa publicidad ya se encarga de hacerlas las editoriales de Estados Unidos, los booktubers famosos o los booktubers que tienen acceso a este tipo de libros en inglés. Entonces,
pues toda esa publicidad ya viene de allá y digamos que por eso no batallan en venderse, al contrario de nosotros. Entonces, lamentablemente nuestro mercado se sigue moviendo por lo que nos dictan allá arriba, entonces es muy difícil salir de ese ciclo, muy, muy difícil. Sí, claro. Pues era algo que nosotros comentábamos anteriormente sobre este tema, porque pues en realidad la mayoría de los que estamos en este club o de los que organizamos este club, antes de todo esto teníamos realmente muy poco tiempo en leer a autores mexicanos. Entonces, antes como que estos géneros o los escritores en general mexicanos estaban como muy escondidos o no nos íbamos por ese lado, siempre nos íbamos por el lado de los que ya conocíamos, de los internacionales, de los que les dan como todo esta publicidad, como ustedes lo decían, como Estados Unidos, pues ha hecho un gran exponente ya a todos los autores. Pero creo que realmente aquí en México hay muchos autores y hay mucho mucha tela de dónde cortar. Pero es como anteriormente decíamos, no se tiene que correr como mucho la voz. Pues como segundo tema. Espera, también me gustaría que igual los autores nos pudieran platicar qué tal su experiencia al recibir las críticas de otros autores sobre el mismo género, no sé, entre compañeros también, como esta dinámica de hablar a lo mejor de las obras de algún otro. Hace un ratito, ¿no? Javier nos decía también sobre que Jaime le gusta, que es muy fácil para él a lo mejor crear. A lo mejor ahorita va un poquito más tranquilo, pero sí comentaba, ¿no? Entonces quiere decir que súper conoce también las obras, que está al pendiente, que aquí hay compañerismo, ¿no? En este caso. Entonces, no sé, también nos gustaría saber qué tal entre ustedes esta dinámica entre autores del mismo género. ¿Quién quiere platicarnos? Levanta la mano. Pues mira, yo creo que es bien chistoso, uno aprovecha ferias, presentaciones, eventos como de esta naturaleza para ir conociendo más autores. A Mariana ya la conocía, nos conocimos por Twitter, curiosamente, ella hizo mención de Lobo, si mal no equivoco, y luego alguien le recomendó La Última Casa en la Montaña, entonces me empezó a ubicar, nos empezamos a seguir, platicamos, vino a la Feria del Libro. Con Jaime Alfonso fue algo similar, pero en ferias en México, que nos empezamos a frecuentar en algunos eventos y pues tratas de platicar, ¿no? Y con unos haces clic, con otros no tanto. A Juan no tenía el gusto de conocerlo, por eso digo que este tipo de situaciones te sirve para luego seguir en contacto con otros autores. Y mira, yo te puedo decir de Mariana, que es una escritora muy dedicada, muy apasionada, se muere por sus fans, o sea, ella deja todo por sus fans y va a hacer todo lo que pueda por complacerlos, incluso si le cuesta dormir menos horas, tener estrés, tener un poco de ansiedad, ¿no? Jaime Alfonso tiene una manera de escribir que te envuelve poco a poco y de repente te arranca todos tus sentimientos y no te avisa, te hace que te encariñes con sus personajes de una forma mágica, que creo que hay pocos escritores en el mundo que lo pueden hacer como él. Desgraciadamente no conozco la obra de Juan, espero a partir de este momento involucrarme un poquito más, pero hacemos eso, ¿no? De repente nos vemos, intercambiamos libros, compramos libros de los colegas y pues a veces, pues ahorita yo me voy a dar cuenta, no sé, Alfonso te podrá opinar de mis libros que luego dice que se asusta. Entonces, yo lo único que te puedo decir es que yo creo que cada uno escribe por la necesidad realmente de contar una historia y de que sabes que en el mundo, al principio, bueno, no sé si a los demás les pasa igual, pero yo le escribo para mí primero, de lo que a mí me gustaría leer y de los temas que me interesan, y eso sabes que va a repercutir con más personas allá afuera, ¿no? Que uno no es un ser único y totalmente diferente a los demás. Si logras tener ese enganche emocional y esas similitudes de la vida que todos tenemos, en amor, desamor, pérdidas, emociones, etcétera, creo que sí logras hacer una conexión franca y honesta, ¿no? Con los lectores. Yo en mi caso te puedo decir, por lo que mencionabas hace un momento,
que a mí me ha servido mucho los booktubers mexicanos para poder tener una carrera en letras. Sin ellos, yo creo que me conocería la mitad de las personas que han comprado mis libros. Entonces, yo sí estoy muy agradecido con toda la labor que hacen y con los videos, las reseñas en Goodreads, las reseñas en blogs, cualquier pedacito de amor que pueden entregar a un libro, así sea con una crítica negativa pero constructiva, te ayuda a darte a conocer, te ayuda a mejorar y te ayuda a, como dicen, a ganarte, como decía Jaime hace un rato, a ganarte un espacio entre todo ese mundo de libros que haz de cuenta como estar en el tianguis y irte abriendo paso a codazo para alcanzar las gorditas antes de que se acaben, ¿no? Entonces, más o menos va por ahí. Claro. Ha sido la mejor forma de expresar lo que he escuchado Sí, nunca. es una muy buena metáfora. Pues yo, nomás para ahondar lo que dice Javier, realmente a mí me interesa siempre lo que se está haciendo en México, porque yo veo a todas las escritoras y escritores de México que escriben fantasía, pues como compañeros de lucha, ¿no? Como que yo puedo platicar yo con Mariana, con Javier y seguramente con Juan, y podemos conectar porque hemos pasado por lo mismo, o sea, sabemos lo que es estar luchando, ¿no? Porque nos dicen, no encuentro tu libro, no aparece en ninguna librería, y entonces nosotros así tenerla, así como con terror de que, ya no lo habrán descatalogado, a ver, ojalá la librería no lo haya devuelto, porque las librerías son muy malas de pronto, y lo que hacen es devolverlo, claro, porque es un negocio, ellos venden libros, y si el libro, no sé, de se le venden 1000 al día, y de se vende uno, pues sacan al que vende uno, y ponen el doble del otro, y entonces son cosas que nosotros vivimos, ¿no? Que estamos viviendo, entonces yo los veo como compañeros. Entonces siempre es además muy interesante que cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos un trabajo totalmente personal y una búsqueda personal. O sea, el trabajo que hace Mariana, que hace Javier, que hace Juan o que hago yo, no se parecen entre sí para nada. Puede ser fantasía, pero no es ni siquiera una fantasía que digas es el mismo molde, para nada. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias obsesiones, nuestros propios gustos, y eso es muy interesante, porque cada vez que tú encuentras a un autor o una autora, descubres un mundo distinto dentro de este universo de la fantasía. Entonces, por ejemplo, Javier a mí se me hace el escritor más cruel que pueda haber en México. Entonces, a todos los que lean su libro, realmente es cruel. Mariana, tuve el gusto de presentarla en Aguascalientes, cosa que me dio mucho gusto porque no podíamos coincidir. Juan ya no me dio tiempo este año entre las ferias y demás, yo espero que ya luego podamos coincidir. Y realmente disfruto muchísimo yo de leer literatura, porque yo como creador también soy lector, también soy un lector y también yo estoy buscando qué se produce en México y qué se produce en mi país y sé todas las cosas complicadas por las que tienen que pasar mis colegas para que su libro no solo llegue a una librería, sino se mantenga en la librería, porque hay dos rutas distintas que no son iguales. Una es la ruta de escribir un libro, que es un trabajo muy complejo que te puede llevar años, y luego hay otro trabajo que es el trabajo de vender ese libro. A veces te toca a ti una parte hacerla, a veces le toca a la editorial y a veces no le toca a nadie y resulta que el libro se hunde y estás luchando, pero ese es otro trabajo. No solamente con escribir el libro de pronto ya todo el mundo lo va a leer, no, tiene otro trabajo que es puntos de venta, que es promoción, que es si los blogueros lo toman y qué opinan y que el libro vaya sobreviviendo con el paso de las semanas y del tiempo y que empiece a haber un grupo de lectores fieles que quieran seguir de alguna manera interesados en el universo y en la propuesta que tú le estás dando. Entonces, cada libro que uno hace es eso, es una apuesta que tú haces, que quieres compartir algo muy íntimo de ti, algo muy creativo de ti, y quieres ver si a alguien más se interesa. Entonces, yo siempre que saco un libro, no crean que yo os digo, no, pues, o sea, que yo estoy completamente inseguro, yo no sé si va a funcionar, porque yo digo, este chiste está muy sangrón, no sé si lo van a odiar, si este personaje, uno nunca sabe. Y yo lo hago con muchísima inseguridad, pero también con muchísima ilusión, ¿no? Con la ilusión de encontrar a alguien que le apasione mi mundo, que me apasiona tanto que le puedo dedicar años a construirlo. Entonces, bueno, yo siempre consumo y voy a consumir literatura escrita por mexicanos, porque pues son mis colegas y también me interesa muchísimo saber qué se está haciendo en México. Claro. Creo que es de reconocer y valorar también toda esa compañerismo, como les decía, entre todos los escritores mexicanos, sobre todo en este asunto, ¿no? De la literatura infantil, juvenil y de fantasía en especial, porque pues la verdad es que sabemos que no en todos los círculos puede ser así, pero por lo menos entre los autores de México
se nota mucho, como dicen en las ferias, se nota en los meetings, en los encuentros, y eso es de valorar, ¿no? También como lector se les agradece que nos contagien esa chispa, ¿no? Y esas ganas de leerlos, y pues de seguir fomentando la lectura. Ahora sí, yo, si gustas. Y si no hay otro comentario, tal vez de Mariana. ¿Alguien más? Pues mira, yo te voy a tener que ser bien honesta. Mi experiencia en este sentido ha sido mixta. Una por ser escritora joven y otra por ser escritora mujer. Esto sí me ha pasado. Yo, por ejemplo, hay escritores que me han tratado como su igual desde el principio, Jaime, Malpica, Javier, he tenido muy buenas experiencias, Andrea Saga también, una persona que pues me trató desde su igual desde el principio, pero como yo empecé como autora autopublicada por allá de 2017 y tampoco tengo mucho tiempo escribiendo, o sea, tengo a lo mucho una carrera de 3 años como escritora, sí, al principio sí me trataban con mucha condescendencia, Cuando conocí a mis primeros círculos de amigos escritores, sí era como de, ay, pobrecita, es la nueva, no sabe nada, no tiene idea de lo que es escribir. Incluso me hacían sugerencias un poco dañinas para mi trabajo, como por ejemplo, que cambiara tanto la sexualidad de mis personajes como su forma de desenvolverse, que se aferraran más a estereotipos establecidos sobre lo que es ser muy masculino, muy femenino, etcétera, cosa que no se ve mucho en mis libros. Entonces al principio sí fue como extraño y no solamente me pasaba como entre los círculos, sino en los medios también, sí he llegado a notar que hay gente que me trata diferente por ser escritora mujer a los escritores hombres. O sea, yo lo noto desde mi punto de vista, desde cómo te tratan en las entrevistas, hasta el tiempo que te dan a veces en las ruedas de prensa y cosas así, o los espacios que te ofrecen. Sí, sí ha sido mixta mi experiencia en algunas formas y pues tengo que ser muy honesta con ello. Te digo, no sé si es por mi poca experiencia, por mi género, lo que sea, pero afortunadamente sí ha habido personas que sí han intentado apoyarme, que sí me han visto como sus iguales y es gente que tiene una voz fuerte en la literatura juvenil. Y para empezar, esos han sido mis lectores. Mis lectores son los primeros que han respaldado mi trabajo y lo hicieron desde el principio, desde que era autopublicada. Entonces eso ha sido muy importante para mí, no solamente el reconocimiento de mis colegas, sino también de los lectores, que eso es como algo que te hace inquebrantable, hace que tu espíritu se mantenga y digas, pues es que si ellos me toman en serio, si mis lectores creen en mis libros, pues entonces yo también tengo que seguir creyendo en mis historias. A fin de cuentas, pues ellos son el corazón de estas publicaciones. Y pues esa ha sido mi experiencia y afortunadamente les digo, tengo bastantes amigos en este círculo de escritura, pero pues sé que hay otra cara de la moneda también y de la que es importante hablar en este medio. Sí, claro. Fíjate que me sorprende mucho que lo menciones así, Mariana, porque ha habido escritoras mujeres que sí, en alguna charla o incluso yo les he preguntado que si en el medio lo han sentido diferente, incluso antes, ahora que ha habido pues varios movimientos, ¿no? Respecto a la mujer, y algunas se han llegado a ofender por la pregunta, porque me dicen, no, claro que no, es que eso es un mito. Entonces, la verdad está muy padre conocer ese punto de vista que tú nos estás dando, muy sincero, porque sí me sorprendía mucho que me dijeran las autoras, no, eso no está pasando, o no, es que lo satanizan, ¿no? Un asunto así. Entonces yo decía, bueno, tal vez sí, tal vez nosotros estamos creando algo que no es, ¿no? Pero la verdad, muchas gracias por esa opinión que creo que llegó en el punto. Sí. Sí, es que pues simple y sencillamente pues se tiene que hablar con honestidad de lo que es este mundillo, es como lo que decía anteriormente Mariana, hay muchos mitos y pues uno de esos es ese, que siempre hay como una diferencia porque eres mujer. Exacto. No, y miren, esto no está como, es algo que se nos pide de que no hablemos, precisamente porque se supone que tú para mantener tu reputación como escritora, se supone que te tiene que haber ido súper bien desde el principio, y eso es mentira. Y a ver, yo he tenido casos en los que ha habido, en el sector editorial,
afortunadamente no ahora, pero sí cuando empecé a publicar también de acoso y cosas así. Y está muy triste que no quieran hablar al respecto porque no es justo que pasemos por esto. O sea, y no es un tema que debe de pasar de moda ni tiene que ponerse de moda, sino simplemente porque es una realidad. Y pues, si quieren, pues esta es mi experiencia y este es pues, es mi momento de decirlo y ya está. Sí, claro. No, y eso se agradece enormemente. Sí, la verdad que sí. De hecho, también aquí en los comentarios, por lo que también mencionaba sobre los seguidores, tus lectores, los fans, pues hay varios, que de por sí ya les están escribiendo y les están mandando saludos a todos. Sería como complicado decirles cada uno, pero todos sí, están hablando muy bien de ustedes. Sí, es una realidad que están sus lectores y que están al pendiente y que están ahí, que les mandan saludos. Entonces, eso también es muy padre, ¿no? Creo que es parte muy gratificante de su trabajo. Y qué bonito que además entre ellos están recomendando ahorita sus lecturas. Entonces, eso está increíble y también se les agradece a todos los que nos están siguiendo por hacer esto, ¿no? Porque además ahí se quedan los comentarios, me parece. Entonces, está padrísimo. Pero ya. Se fue pues bueno, Juan, ¿no? Se fue Juan, no sabemos qué pasó. Bueno, ahí a te ver has si ahorita apagado vuelve. tu micro, Jaime, no sé qué dijiste. ¿Qué? Sí, como que va y viene. Ajá, Tiene como que está teniendo fallas, pero en caso de que errores. vuelva, pues lo agregamos. Okay. Pues el otro tema que se quería tocar, o que queremos tocar, es, bueno, la pregunta aquí es sobre la clasificación de los libros. ¿Ustedes están de acuerdo o consideran si sus libros están correctamente clasificados? Porque pues la mayor parte de los libros de fantasía están clasificados para un grupo infantil o juvenil. Pues ahí, utilizando un ejemplo, está como el de La Nación de las Bestias, que recomiendan para niños y jóvenes, con una clasificación de 12 años en adelante. Por ejemplo, también en el caso de Javier, están dentro de un rango entre 15 y 17 años. Entonces, eso es como nuestra duda. ¿Ustedes realmente creen que son para personas de estas edades? Por ejemplo, yo en mi opinión, a mí un libro que es pues La Nación de las Bestias, el libro de Mariana, para mí en lo personal me dejó hasta un trauma. Yo tengo 23 años. Entonces, para mí toca temas como sensibles, y lo digo por el hecho de que pues yo soy una persona con mucha ansiedad, y incluso el personaje principal sufre como este tipo de ataques. Entonces ahí es cuando digo como de, ¿realmente ustedes creen que está bien clasificado? ¿Están de acuerdo o no? Yo creo que la clasificación responde a una preocupación mercadológica. O sea, lo que hace finalmente la editorial es, ¿a quién le voy a vender este libro? Entonces, por lo tanto, lo tengo que poner, digamos, en el sector donde sé que va a ir el consumidor final. Entonces, lo que hacen es primero etiquetarlo, ponerle una etiqueta que es de este género, es una etiqueta de esta edad, a partir de esta edad. Y a veces uno ni siquiera sabe, ¿no? Por ejemplo, yo he visto libros míos que yo los escribía y luego los veía así como que vendían el libro de la amistad para no sé, y yo decía, yo nunca lo hice para eso, ¿no? Pero era porque como la editorial lo quería vender, ¿no? Y era una forma de promocionarlo y etiquetarlo. Y a veces, bueno, tú a veces intervienes, obviamente, como el creador de la obra, pero a veces no intervienes y te dicen, no, los de mercadotecnia son los que saben hacerlo, ellos son los que saben, es su chamba y entonces déjalos que ellos trabajen. Claro, a veces también meten la pata, obviamente, y de pronto descubres que lo están vendiendo a un sector que no tiene nada que ver, o esa cosa que dice, no, novela femenina, o no sé, así como unas cosas mercadotécnicas muy antiguas, y obviamente es una apuesta que está haciendo también la editorial y una parte del sector. Lo que sí realmente yo sí de una manera experimentado es que en el mundo general editorial sí hay un cierto desprecio a todo lo que suene infantil y juvenil. O sea, incluso en un periódico o en un lugar donde tengan una parte dedicada a literatura, cuando dicen, es que es infantil o juvenil, automáticamente parece que vale menos para ellos, ¿no? Como que dicen, eso no vale tanto, y hay que promocionar y hay que hablar de los autores de verdad. A mí me ha llegado a pasar que incluso algunos reporteros me han preguntado,
Bueno, Jaime, has escrito muchísimos libros para niños y jóvenes. ¿Cuándo haces uno de verdad? ¿No? Como si estos fueran de mentira. Como hacer 25 libros hayan sido pues, libros de ensayo, ¿no? Es como una escritora sueca que se llama María Gripe. Ella decía, que también es una de las grandes escritoras de literatura infantil y juvenil en el mundo, que le dicen, ¿por qué a un médico pediatra no le preguntan, bueno, usted atiende a niños, ¿cuándo se va a atrever a hacer medicina de verdad, no? O sea, ¿por qué no le preguntan eso a un pediatra? Porque es una especialidad y la literatura juvenil es muy compleja de hacer también. Y bueno, claro, nuestros libros, bueno, por lo menos los míos, yo digo que mis libros son para un público juvenil, independientemente de la edad que tenga el lector. O sea, son libros que pueden ser accesibles y yo lo hago con ese propósito, porque yo estoy convencido de que hace falta muchísimos lectores en México y la mejor manera de hacerlo es empezar a generar nuevas generaciones de lectoras. Entonces yo siempre pienso que mis libros son para jóvenes independientemente de la edad. Puede ser un lector que lleva poco tiempo en el mundo leyendo y puede tener 15 años o puede tener 45 años. Eso no importa. Pero realmente, ciertamente, estas etiquetas llegan a como a devaluar ante el gremio, digamos, literario nacional. Eso sí es verdad. Eso sí te llega a pasar. Y entonces siempre dicen, bueno, pero es que es para jóvenes, es para niños, como si con eso valiera menos. Y de hecho creo que... perdón, adelante, Jaime. No, adelante. Perdona, Javier. Bueno, nada más agregando un poco lo que dice Jaime, todas esas etiquetas son como facilitadores de venta, ¿no? Es más fácil segmentar y dividir y tratar de venderlo en un área que tratar de explicar la complejidad que puede tener una historia, ¿no? Creo que muchos de nuestros libros, tanto de Mariana como los de Jaime y los míos, está difícil que se puedan catalogar en un solo género, en una sola área o para un solo rango de edad. También creo que una cosa que nos hace ser como escritores en común es que escribimos como de una atemporalidad y de una naturaleza sencilla en que el lenguaje no es muy rebuscado, no busca ser pretencioso, por eso mismo como decir, es que es un libro para adulto, tiene que usar un lenguaje muy específico, con palabras muy rimbombantes y complejas. No, o sea, creo que lo que nos importa principalmente al final es que sea una historia sencilla, fácil de comprender y como menciona Jaime, que la pueda leer a alguien, tanto que sea como un experto lector, alguien que sea novato, ¿no? Yo te puedo poner un ejemplo, por ejemplo, con La última casa en la montaña, que me ponían como en infantil y juvenil, y en una feria de aquí de Guadalajara, les pedí de favor que me movieran a la mesa de Stephen King, y a la hora que me cambiaron, o sea, era impresionante de estar vendiendo un libro, se vendían 10, ¿no? Porque la gente ya lo tomaba un poquito más en serio, porque era un libro de terror que estaba dentro de donde estaba Stephen King y no era un libro infantil y juvenil, ¿no? Entonces, de repente 2, 3 personas que se me acercaron mientras estaba del otro lado y no me pelaron, de este lado me tomaron un poquito más en serio, como decía Jaime, porque ya estaba en una mesa donde estaba Stephen King, ¿no? Entonces es bien chistoso la preconcepción que puede tener el lector también de cómo va avanzando y cómo dice, no, yo quiero un libro serio, entonces me voy a los puros premios Alfaguara, ¿no? Porque son los libros de verdad, porque son los que ganan los premios y son los que se venden en todo el mundo. Entonces, aquí lo padre es que es como una buena película, una buena serie, un buen libro, o sea, que si lo lee alguien que sabe, le guste, y que si lo lee alguien que apenas está comenzando también le guste, ¿no? Creo que ese es el objetivo principal que buscamos con nuestras historias. Y lo demás, pues bueno, hay cosas que le convienen a la editorial o no. Nomás como anécdota también, cuando me iban a publicar a mí Lobos, el director de juvenil, que fue al que le cayó, el editor, perdón, me dijo, si quieres que te publique en juvenil, le tengo que quitar media página al libro, si no, se va adulto. Entonces digo, ¿estás de acuerdo que es tu primera novela y te ponen que te van a publicar? Pues dices, quítale lo que quieras, ¿no? Nada más me quitaron media página. Para mí no cambió en nada la historia y no representaba nada media página, pero para ellos era la diferencia entre adulto y juvenil. Entonces ahí es un poco raro, es un poco complejo. También hay que entender que es una maquinaria que lleva años funcionando y como dicen, si no está roto no lo arregles. Ellos que hacen su chamba de esa manera y pues bueno, ya nomás nos toca a nosotros de vez en cuando por ahí estar como Pepe Grillo en el oído de, oye, soy terror, ponme un poquito más de este lado, o sabes qué, véndeme más acá, o sabes qué, promocioname de esta manera. Pero como mencionaba Mariana hace rato, también es cierto que al ser escritores nuevos, pues tu nivel de publicidad es mucho menor, ¿no? Y la forma en que te promocionan es básicamente gracias a lo que hacen los lectores, ¿no?
es de donde arrancamos todos. Ahora también. Y mire, No, sí, adelante, perdón. Mira, yo creo que un gran problema que tenemos al momento de clasificar los libros de literatura juvenil, a lo que yo creo y a lo que hice con La Nación de las Bestias, es que dejé de subestimar a mi público. Yo siento que eso es lo que hacemos principalmente al clasificar un libro. Subestimamos a los jóvenes y pensamos que no pueden entender lo suficiente sobre ciertos temas como para planteárselos. Y yo creo que los jóvenes viven desde muy tempranas edades cosas como la depresión, el miedo, el sexo, la violencia, y tratamos de taparles esas cosas como si ellos no las vivieran, como si no las conocieran y no fueran parte de su mundo. A mí me sorprende mucho cómo, en general, en libros, películas, lo que sea, censuramos mucho, por ejemplo, las escenas de sexo y cosas relacionadas con el sexo, pero la violencia la ponemos muy bien. Dejamos que todos los jóvenes la vean y no pasa nada si te destripas a una persona, pero no le pongas una escena romántica donde demuestren lo que sienten y cómo viven sus cuerpos estas experiencias, porque, uy, qué horror, ¿no? Entonces, es una contrariedad muy extraña que tenemos en Occidente sobre este tipo de temas que a mí me causan mucha intriga porque son así, ¿no? Entonces, sé que La Nación de las Bestias son libros duros, pero tampoco subestimo a mi público. Y si bien sé que no son libros para niños de 12 años, eso sí me parece un poco preocupante. De hecho, ahorita si vas a ver Leyenda de Fuego y Plomo en Amazon, te dice que su nivel de lectura es de bebé, y yo así de... Perdón. No son libros para niños tan jóvenes, pero cosas como la depresión, yo sé que bastantes de ellos se van a sentir identificados porque son cosas con las que viven día a día, y eso se trata un libro, que te identifiques con ello también y que vivas estas cosas de otra manera. Entonces, sí, creo que todo se trata de no subestimar a nuestro público y de entender que los jóvenes son mucho más listos de lo que parecen y entienden las cosas hasta mejor que uno. Entonces, no sé, de ahí viene lo mío. Y creo que desde mi perspectiva también el público infantil y juvenil son como el público más honesto que puede haber, ¿no? Los lectores más honestos porque dicen, no me gustó este libro y en serio no le pasan de la primera página, ¿no? Y lo botan. Y ya de ahí el papá dice, pues no te vuelvo a comprar, ¿no? O no te vuelvo a comprar de ese autor, pues ¿por qué? Porque voy a estar gastando en eso, ¿no? Y lo dejan a un lado y son súper, pero súper honestos, ¿no? Entonces habrá que valorar también que lleguen a todo público sus libros, la verdad. Y también alguien por aquí puso que Jaime tiene una esencia única y que sus libros son una licuadora para tus sentimientos. Puedes llorar, reír, asustarte, sorprenderte y todo con giros inesperados y claro, humor negro. Y decía ahí una mamá que creo que era su hija de 12 años, que ya le dice que juega con sus sentimientos, Jaime. Entonces, imagínense si de 12 años, como bien mencionaban, y ya dice, no, es que mis sentimientos, ¿no? Ya me la imagino a la persona. Mira. Sí, luego me preocupa que sean tan jóvenes. Tengo un libro que se llama Los Fantasmas de Fernando, que es un libro sobre depresión, duelo y autolesiones. Entonces es un libro durísimo, muy duro. Pero me pidieron específicamente que fuera para niños. Yo les dije, es que esto estaba muy duro, pero intenté aterrizarlo lo mejor posible y quedó como en la frontera. Pero luego me dicen, ay, es que se lo regalé a mi sobrina de 9 años. Y yo me quedo por dentro, hasta casi no duermo yo pensando en la sobrinita. Así, hay unas escenas como muy duras, pero digo, bueno, son parte de la vida y son parte de la salud mental, y yo creo que sean libros, esos libros que son a lo mejor muy complejos, yo espero que lo que hacen es que abran temas, que si a lo mejor el niño o un chavito que está leyendo un libro de Mariana o de Javier no entiende o de pronto se le hace muy fuerte una escena, puede hablarlo con su familia o con su papá o con su mamá, con alguien, y abrir el tema. Entonces yo digo que, bueno, pues está bienvenido. Entonces hay libros efectivamente que necesitan un acompañamiento si el lector es joven, y está bien. Así alguien le puede explicar al niño que eso es parte de la vida y a lo que se puede enfrentar incluso. Entonces, por mí no hay ningún problema mientras el lector, hay lectores que son muy avanzados, son muy maduros, son chiquitos, pero obviamente tienen una vida lectora ya de largo recorrido, y está bien. Yo creo que cada lector va encontrando como el ritmo, y si no entienden algo, si es muy pequeño, pueden buscar a alguien para que les ayude en esa parte del libro.
Y sobre todo que les quiten esa gran mentira, ¿no? De que si empiezas a leer algo y lo tienes que terminar a fuerzas, ¿no? Sí, claro. Sobre todo cuando están empezando a leer, si empiezan a leer algo y no les gusta, que lo dejen y que agarren algo. El chiste es que creen primero el hábito y ellos poco a poco van a ir buscando las historias que necesitan de acuerdo a su edad y a lo que están viviendo. Y de lo que mencionaban hace rato de Jaime en el comentario, yo sí creo que Jaime es de los escritores que tiene el paquete completo, y yo no me canso nunca de contar la anécdota de mi hija. Tiene 9 años y siempre le decimos, agarra un libro, no tu siguiente libro de los que están en la biblioteca. Agarró Harry Potter y lo empezó a leer 10, 15 páginas y dijo, esto no es lo mío, y luego agarró el de 12 sustos y un perico de Jaime Alfonso, que son 400 y cacho de páginas, ¿verdad, Jaime? Si mal no recuerdo, y no paró con el libro hasta que lo terminó. Y luego cuando le comenté que lo conocíamos, me pidió poderle mandar un mensaje de unas dudas que le quedaron, y pues la verdad es que se quedó muy satisfecha con el libro. Entonces eso yo creo que no cualquier autor lo logra, y he conocido gente mayor, gente adulta, incluso de España, de otros países, que leen libros de Jaime que supone que son para niños y que están conmovidos y que nomás opinan que los destrozó por dentro, ¿no? Entonces creo que esa habilidad que tiene y de esos tintes y matices también que muestra Mariana, son algo de lo que hay que estar al pendiente, ¿no? Aquí Humberto Jiménez dice, los de Javier sin duda son una joya, pero definitivamente son muy fuertes. Los que amamos el género agradecemos tanta sangre y sufrimiento. Es importante saberlo también, papás, por favor. No es sangre y sufrimiento. Mariana y el Jaime no me dejarán mentir. Soy de las pocas personas que cree fielmente en el género y que tienes que ser honesto con él. Si te sientas a escribir una historia de terror, tiene que ser bien de terror. Si va a ser una historia épica, bien, con todas las palomitas y las casillas que deben de ser de épico, porque el problema que hubo en mucho tiempo, creado originalmente en el cine, fue que para tener mayor número de espectadores empezaron a diluir las películas de adultos y las de niños. Hubo un momento en que se emparejaron, entonces ya la diferencia entre algo para niños y algo para adulto era muy leve, ¿no? De repente ya tenías sagas como Duro de Matar que eran para adolescentes, y películas como Toy Story que te hacían llorar y te emocionaban como si fuera un buen drama, ¿no? Entonces, siempre desde el principio con Lobos me puse el objetivo de que cualquier género que me sentara a escribir iba a ser fiel a como debe ser. En ese caso eran hombres lobo, entonces los hombres lobo deberían de ser como esas bestias clásicas, asesinas, despiadadas, que matan, destazan y que no se detienen ante nada, ¿no? Entonces, eso creo que es lo importante, eso es parte de ser la honestidad como un narrador, ¿no? Que si vas a hablar sobre un tema, como mencionaba Mariana, o sea, si hay un personaje que tiene depresión, o sea, realmente mostrar los síntomas, ¿no? Y mostrar cómo es, y no tanto pensar en si tu espectador le va a entender o no, sino simplemente si tú eres honesto en cómo lo estás haciendo, se va a leer de esa manera. Yo sí creo realmente que el empeño que le pongas a la hora de escribir y la honestidad que tú le imprimas y lo impregnes con, se ve reflejado, ¿no? Cuando hacen un producto por vender, o cuando hacen un producto por encargo, o cuando eres escritor fantasma y que no le metes el corazón. Creo que sí hay una diferencia muy, muy grande, o por lo menos yo la noto, o por lo menos creo que soy tan tonto como para notarla. Aquí dicen que, díganle a Jaime que estuve a nada de romper el segundo libro de Mundo Umbrío, me hacía enojar a cada rato. Eso es padrísimo cuando sucede, porque... Cuando lo rompen, no. ¡No! Me han mandado fotos de libros míos arrojados contra una pared, que alguien los pisó, que no aguantaban a un personaje. Entonces lo que hicieron es, como no podían entrar al libro y ahorcar al personaje, lo que hicieron fue pisotear el libro, como que con eso pudieran patear al personaje. Y eso es increíble, porque te das cuenta que estás provocando y originando algo en el corazón y en la mente de alguien que está leyendo el libro. O sea, aunque es una ficción, se vuelve algo real. O sea, el sentimiento es real, aunque la historia sea ficticia. Y los sentimientos que tú vas generando como escritor son reales. Entonces, se pueden enamorar de los personajes, se pueden volver los crushes literarios de algunos lectores, pueden volverse, en efecto, como seres odiados y pueden romper. Entonces, eso es cuando alguien se apasiona tantísimo por un personaje, por una parte del libro, o que llora, que provocas que alguien llore o que se conmocione. Entonces te das cuenta que, claro, es que
por ahí dicen que también todo lo que tú sufriste al escribir ese libro, bueno, por lo menos yo sufro mucho al escribir un libro. Entonces, cuando alguien también, creo que eso se transmite también, ese sentimiento se llega y se queda en las palabras y se queda en la historia. Entonces, cuando lo regresan y alguien me dice, es que sufrí contigo, con este personaje y demás, para mí es increíble. Eso es como un premio cuando me dicen eso, ¿no? Cuando me dicen que mi historia cobró vida en la mente y en el corazón de otra persona, para mí es increíble. Y ya luego los tranquilizo, les digo, bueno, no se preocupen, todo se va a solucionar, vamos con calmita, no se preocupen, sí terminó el libro 2 de Mundo Umbrío, sí es así, se acaba, o sea, es un apocalipsis total. ¿Y qué puedo decir? Mariana Palma, que el final del 1, también de su libro, es así de que, y es horrible, claro, porque la van a estar presionando, escribe el otro, ya uno tarda años en sacar el siguiente libro, y te dicen, y el otro, y se lo echan en un fin de semana, ¿no? Y entonces dices, espérenme, que hay una parte de mi alma, aquí están mis horrocruxes, están en este libro, o sea, y el público cuando te está pidiendo más historia, quiere decir que vas por un buen camino. Que encontraste un buen camino donde pudiste hacer como contacto con alguien, y eso a mí me encanta cuando llega a suceder. Claro. Sí. No, de hecho a mí me sacó mucho de onda porque siempre les platico en todos lados que tardé 3 años en escribir el segundo libro de La Nación de las Bestias. Soy una escritora lenta, perdón. Y me tardé 3 años y sufrí muchísimo, y cuando salió el libro, al día siguiente llegó alguien y me dijo, ay, ya lo terminé, ¿cuándo sale el tercero? Y yo así de, tardé 3 años en escribir ese. Y te lo acabaste en una noche, qué padre, pero pobre de ti que vas a tener que esperar un buen. Lectores, por favor, paciencia. Pero ¿qué tal, Mariana, cuando te empiezan, a mandar el fan art de tus libros? ¿No? Digo, eso está bien chido. Y digo, como menciona Alfonso, cuando te empiezan a reconocer, y a mí me tocó ya que un cuate se tatuó a uno de los lobos de mis libros, entonces ese tipo de cosas es como, wow, o sea, ya cuando llegan a esos extremos, es cuando normalmente siempre digo que la autoestima de los escritores falla mucho, ¿no? Somos seres que constantemente nos cuestionamos si lo que hacemos lo hacemos bien y si vale la pena hacerlo, y de repente pasan detalles como esos y es como un aliciente a que dices, bueno, en lugar de darme 3 años para entregar la secuela, me va a tardar 2 años y medio. Sí, no, bueno, gracias. Sí, porque de hecho sí llega a haber muchos escritores que se tardan como muchísimo, por todo el proceso y de investigación que tienen que llevar a cabo, pero es cierto, cuando Jaime mencionó sobre que llega a haber lectores que se meten en la historia tanto y viven el dolor y viven todo lo mismo que los personajes o que incluso el autor vivió, me recuerda a mí mucho que cuando leí el libro de Mariana Pálova, el primero de La Nación de las Bestias, hubo una sección que es un párrafo, es simplemente un párrafo en el que el personaje principal sufre un cambio, y a pesar de que es tan poquito, sientes tantos sentimientos y tú sientes con él y sufres con el personaje, y de hecho me acuerdo que esa vez tuvimos una lectura conjunta. Hablábamos con los demás participantes y decíamos, es que esa parte te hace sentir todo, todo el dolor y te hace hasta llorar. Y yo tenía la piel chinita de todos los sentimientos que me había hecho sentir ese libro. De hecho, aquí le dicen a Mariana, es una persona tan accesible. Recuerdo que en el 2017 tuvimos la oportunidad de tenerla en un convivio con otros escritores donde también participó Juan y quedé fascinada con ella. Entonces también es lo mismo que mencionaba, ¿no? De los lectores y que comparten con ustedes, pues todas estas bonitas palabras creo que les ayudan a no tardar 3 años en la saga, sino solo 2 y medio. Claro. Ya va a ser una marca, 2 y medio. Digo, y tampoco es como, perdón, como que uno lo haga adrede, ¿no? Pero a veces puede uno, no sé, en mis casos me ha pasado que tardas una semana en hacer un solo párrafo y sabes que lo van a leer en cuestión de segundos y es horrible esa sensación, pero quieres que cada palabra, cada coma, cada punto, cada idea que estás aportando exprese lo que tienes dentro, entonces es bien complejo y es bien chistoso eso. Lo que menciona Alfonso es bien real.
O sea, es horrible que sacas un libro y lo leen el fin de semana y ya te están preguntando que cuándo viene la continuación, porque por un lado te deja bien satisfecho, pero por otro lado es como dices, híjole, todavía no sé ni para dónde va la secuela, ¿no? Ni qué va a pasar. Entonces, pues es un estira y afloja y es un acostumbrarse a que así es la vida y el camino que decidimos caminar, ¿no? Sí, Bueno, claro. sí, antes que nada quería comentarles que me acaban de confirmar que Juan tuvo un problema de conexión y ya no se pudo conectar, entonces disculpa por haberse retirado. Bueno, ya tocando al siguiente tema, el tema 3 es sobre el aprovechamiento sobre el aprovechamiento del folclore mexicano. Estamos conscientes de que no todos los escritores están obligados a escribir sobre pues la mitología mexicana, pero existen como muy pocos libros. Entonces yo sí quisiera saber cuál es su opinión sobre esto, o sea, sobre el poco aprovechamiento del folclore mexicano, lo que hay, la mitología. Bueno, yo no creo que sea poco aprovechamiento, yo más bien creo es que si es necesario para la historia se debe meter, si no, no tiene por qué estar ahí. Así es como debería de ser, o sea, no tiene que estar a la fuerza, ni forzarlo porque ni vas a estar contento con ello, ni te va a quedar bien. Yo sí te puedo decir que, por ejemplo, en la última Casa en la Montaña me tocó sobre Día de Muertos y en Lobos sobre culturas mesoamericanas y rituales y situaciones semi-históricas de la cultura mexicana, pero porque la historia sí me lo pedía y porque decidí que todo se desarrollara dentro de un contexto mexicano, ¿no? Pero no fue pensándolo de manera consciente de va a ser porque tiene que estar, sino va a ser porque necesito que la historia me lo está pidiendo. No sé si me expliqué o si se oyó medio confuso, pero creo que es la mejor forma de hacerlo, o sea, de que si está, es porque la historia lo amerita y no porque tienes que ponerlo por ser mexicano. Sí, claro. Bueno, nada más anunciando que acabo de ingresar a Claudia, que es de Búho Gesac, y ella también es de Club a la Mexicana. Adelante, iba a hablar Jaime. Sí, sobre este tema, por principio yo creo que cada autor y autora tiene sus propias obsesiones. Y si a alguien le obsesiona la Edad Media, si a alguien le obsesiona, o sea, no por ser de México tienes que escribir exactamente sobre la mitología azteca o mexica, ¿no? Porque a lo mejor tu obsesión es otra. A lo mejor tu obsesión tiene que ver con los egipcios o tiene que ver con alguna parte del país o tiene que ver con algún tipo de música. O sea, cada quien tenemos nuestras opciones y sobre nuestras obsesiones, preocupaciones y filias y fobias desarrollamos nuestra creación. Y cada uno es independiente. Ciertamente, como vivimos aquí y crecimos normalmente pues aquí, pues se van metiendo muchas cosas que son parte de nuestra identidad dentro de los libros. Yo, por ejemplo, Mundo Umbrío, está lleno del espíritu de las familias latinoamericanas y toda la parte final, hay una parte final del libro 1 se desarrolla abajo de Yucatán, porque yo toco todos los inframundos de todas las culturas y se convierten en nidos, que son donde viven los umbríos, y en uno de ellos es un inframundo maya, digamos, ¿no? Entonces con eso establezco. Pero sí se hace, lo que pasa es que no es muy conocido. Hay un escritor que escribe también literatura fantástica, que es Ramón Valdés, que tiene una trilogía que se llama Flor Negra, que lo que él hace, Ramón, es rescatar todas las leyendas mayas y está haciendo una trilogía y ya ha sacado 2 libros. Empezó con una editorial y ahorita creo que lo está autoeditando. Sí. Y él lo ha hecho. Y lo que hay mucho en México también es rescate pero oral en forma de libro y hay muchos libros. Hay una que yo siempre recomiendo, una autora que se llama Norma Muñoz Ledo, se llama Supernaturalia. Lo que ella hizo es casi una cuestión, una investigación que le llevó como muchos años de su vida, estoy hablando de 10 años de su vida, e hizo una recopilación de todos los seres fantásticos de México. Se fue, ahora sí que de punta a punta de México, se fue a las selvas, a los desiertos, a los pueblos, y hizo un bestiario
junto con un ilustrador, y entonces puedes ver ahí a los aluches, a las Ixtabay, a todas las deidades y a todos los seres mágicos de México, que ahí te das cuenta de la riqueza que tiene México en todo eso. Pero ese es un tema muy, muy interesante. Fíjate, nomás voy a dar una pequeña anécdota. Alguna vez me tocó y me invitaron a una feria de Francia y estaba dedicada a México. Entonces era muy curioso, nada más fuimos como 2 autores, nadie nos conoce en Francia, o sea, nadie sabe que existen autores que escribimos para niños y jóvenes en México o literatura fantástica en México. Y entonces, bueno, yo era de los, pues me invitaron, todo pagado, pues que dije, uy, y me fui para allá. Entonces, lo que se me hizo muy curioso es que había una mesa dedicada a libros para niños sobre el tema, que era México. Y me di cuenta que había un montón de sagas escritas sobre, por ejemplo, aventuras en Teotihuacán, aventuras en la selva, no sé qué, seres, lucha contra Quetzalcóatl, y todos los autores eran franceses. Y eso me llamó muchísimo la atención, que lo que hacían ellos se les hacía tan exótico que lo desarrollaban para hacer sus propias series fantásticas. Y luego yo lo platiqué con una editora y le dije, qué curioso que en México no hubiera más, ¿no? Sí lo hay, pero no hay más literatura fantástica. Ella me dijo, ella me dio su teoría, que se las comparto, no sé si es verdad o no. Ella me dijo, claro, porque todas las mitologías prehispánicas de México, de alguna manera son parte del origen sagrado de lo que somos los mexicanos. Y no nos atrevemos como a tocarla porque estás tocando algo sagrado, y si la tocas solamente es para repetir la leyenda, no para modificarla. Y claro, los franceses hacían lo que querían, o sea, parecía caricatura japonesa, mezclaban todo y entonces, ¿qué? Porque ellos no tenían ningún afecto ni ninguna relación con esa cultura originaria. Por lo tanto, ellos podían solamente ver la parte folclórica como efecto especial y sacar un monstruo de ahí, cuando nosotros, al contrario, sí tenemos otro tipo de relación con todo esto. Esto no quiere decir que sea intocable, obviamente como escritores podemos tocarlo, pero sí es algo muchísimo más complejo, y sí se ha tocado. También hay una autora que se llama Judy Goldman, que lo que ella hace es rescatar todas las grandes tradiciones y escribe libros para niños, y tiene muchísimos libros para niños sobre leyendas prehispánicas, que hay algunas que son preciosas también. Entonces creo que sí, afortunadamente los mexicanos tenemos tanto nuestras obsesiones como también una cultura riquísima, de la cual podemos, si queremos, tomar de ahí fuentes para inspirarnos. Claro. Pues mira, mi experiencia en este sentido ha sido también bien diferente, no sé por qué. En mi caso, me ha tocado gente que ha como menospreciado la Nación de las Bestias porque no pasa en México. O sea, es curioso este contraste. Pedimos mucho que pensamos que no, que los libros que escribimos de los mexicanos pues tienen que ser de México, si no, no tienen validez. Sí me ha tocado ver reseñas que dicen que pues mis libros no están bien porque no están en México, y a veces se nos olvida que ser mexicano no nada más es vivir en México y ya está. Nosotros somos migrantes por naturaleza y vivimos en todas partes del mundo y tenemos experiencias de todos lados y tenemos raíces de todas partes porque somos mestizos. Entonces, también hay un debate importante sobre apropiación cultural en este sentido. ¿Qué tanto las personas mexicanas, mestizas, blancas, podemos hablar sobre esta mitología? ¿Qué tan apropiado es? ¿Qué tanto podemos modificarla o inclusive utilizarla simplemente porque no estamos ligados directamente a una etnia indígena, etcétera? Entonces el debate es súper amplio y es complicadísimo. Curiosamente, en México tenemos una percepción mucho más abierta sobre esto por lo mismo de que estamos tan mezclados. Entonces, no sé, siento que también encasillarnos a que tenemos que tener solamente un tipo de experiencia también es algo negativo. Por ejemplo, la Nación de las Bestias pasa en Estados Unidos, y también hay gente de todas partes del mundo, de todas las religiones y mitos se conectan en una sola cosa. Hay personajes mexicanos, que esa es como mi parte de introducirnos en este sentido, pero todo también tiene que ver con mi experiencia. Yo desde niña fui inmigrante, fui mojada y viví en Estados Unidos como inmigrante también. Lo que fue Utah fue parte de mi vida también. Yo crecí en esos lugares. Entonces la gente piensa que porque somos mexicanos solo tenemos experiencias de un solo tipo y solo es válido contar nuestra historia de una sola manera. Entonces eso es lo que yo considero que es muy negativo, porque significa que pues entonces no puedes contar nada de lo que no has vivido, o no tienes, o si no escribes sobre México, entonces tu libro va a estar mal hecho.
no sé, siento que son, como dice Jaime, nos nutrimos de lo que nos importa, de lo que queremos hablar. Es complicado hacerlo hoy en día, sí, sí es muy complicado, porque los pensamientos están cambiando. Les digo, estamos hablando más de estas cosas, de apropiación cultural, de migración, de las voces propias, cosas así. Entonces, yo por mi parte, siendo mujer mestiza, pero a fin de cuentas blanca, con ciertos privilegios, sé que me sería muy difícil hablar de ciertos temas que involucren tanto esta mitología, porque sé que pues étnicamente es difícil y puede llegar a ser ofensivo si no lo haces bien, o inclusive no deberías de hacerlo en absoluto. Entonces es un debate muy, muy amplio en el que no nos podemos poner de acuerdo, en el que es imposible ponernos de acuerdo. Y hasta, y pues todo eso tiene que ver con nuestras raíces. No lo sé, les digo, mi experiencia ha sido diferente, mi libro sí ha sido tratado como menos por no pasar en México, o se me ha tomado menos en serio por no escribir sobre México, pero al mismo tiempo se te pide que escribas sobre cosas de las que tal vez no puedes porque simplemente no te nace. Entonces, no sé, es dificilísimo. o tal vez yo no tengo la suficiente experiencia todavía para dilucidar estas cosas o para tener una postura rígida al respecto, pero es mi experiencia hasta ahora. Yo tengo una pregunta para Mariana. Una pregunta respecto a eso que dices. Es como, hablas de una como cierta desventaja a veces en un cierto sector que dice, no, es que este libro no es mexicano, ni parece mexicano, ¿no? Y que te pueden hacer de menos. Pero por el otro lado, por ejemplo, tu libro se vende ya en varios países. Por el otro lado, tú sentirías que justo al no estar atado a México, también es un libro que puede salir a otros países. Porque también es que es como un doble rasero. Cuando es un libro muy, muy mexicano, de pronto dicen, es que esto no les va a importar en otro país, porque ni siquiera van a entender el contexto. En cambio, siento que tu libro es más universal por ese sentido, porque no está realmente atado a una cultura. Son muchas culturas, digo, como que te nutres de muchísimas cosas. Entonces, ¿no crees que por el otro lado puede ser una desventaja, pero también puede ser una ventaja que pueda conectarse a otros países? No sé cómo lo veas. Fíjate que es bien raro y los mercados se mueven de una forma muy extraña. Por ejemplo, platicaba con otros amigos que escriben, por ejemplo, novela histórica mexicana, y ellos me dicen que la historia mexicana se vende muchísimo en México, muchísimo, pero no se vende en otros países, porque otros países como que no les interesa tanto leer sobre historia mexicana, tanto como, por ejemplo, aquí nos interesaría leer sobre historia francesa o cosas así. Entonces, La Nación de las Bestias sí ha ayudado a que se mueva mucho en Latinoamérica. También se ha traducido al inglés y la recepción en Estados Unidos ha sido completamente, la experiencia ha sido muy diferente a la que he tenido en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no les gustan los autores hispanos, ni les gustan los autores latinos. Aunque la historia sea buena, ellos quieren a sus autores nada más y ya está. Eso sí es algo que puedo confirmar. Hasta la forma en la que lo perciben es diferente. No importa dónde, en Estados Unidos yo creo que sí puedo decir con certeza que no les importa tanto dónde sea la historia, sino quién es el autor, en ese sentido. Y es muy raro. En Latinoamérica somos más abiertos en ese sentido a aprender de otros escritores y de otras culturas y cosas así. Incluso en Estados Unidos tienes que hacerte una prueba de ADN para que sepas sobre qué puedes escribir, para saber qué tipo de descendencia tiene, qué tipo de etnia tienes y sobre qué temas puedes hablar. Entonces, digo que es raro, es complicado. O sea, siento que sí, que La Nación de las Bestias sea como multicultural en ese sentido. Sí ayuda a que gente que no específicamente de México se pueda identificar porque puede pensar, pues mira, una leyenda de mi país encaja con La Nación de las Bestias. Hay gente de mi país que puede ser un errante o que puede ser parte de la nación. Entonces, en ese sentido sí ayuda, pero es raro, es bien diferente. Y el mercado norteamericano, como bien dices, ahí está todavía más segmentado, ¿no? Tú como escritora, la mujer latina, tienes que hablar sobre migrantes, sobre narcotráfico, y tal vez así sí te acepten leer de alguna manera. Si no vas a hablar sobre violencia o sobre lo que es ser mujer o algo que les interese, automáticamente, digo, Estados Unidos es uno de los países que menos traducciones hace, y es uno de los países más grandes económicamente hablando en términos editoriales, es el más grande mercado del mundo y es el que menos traducciones tiene porque ellos solo se producen y se consumen,
es dificilísimo que incluso que traduzcan a una francesa, un francés tiene que ser muy exitoso para que se asomen a verlo. Y bueno, qué interesante que te haya tocado esta experiencia y este proceso y vivirlo, ¿no? Sí, de hecho, cuando el libro ganó el premio acá en Estados Unidos como mejor libro de fantasía, se me hizo bien raro porque yo dije, es que como un libro que no es de Estados Unidos, de escritor de Estados Unidos, pues ha ganado un premio. O sea, es un mercado súper competitivo y no les gusta que les digamos esto, pero a ver, su país está construido por inmigrantes. O sea, una de las razones por las cuales escogí Estados Unidos para el escenario de la Nación de las Bestias es porque a la misma cuadra te encuentras a una persona asiática, a una persona indígena, a una persona latina, y todo en el mismo lugar, porque es un lugar multicultural y aún así sigue siendo muy blanco en muchos sentidos. Así que, no, y aparte también en los géneros, aquí en México y en Latinoamérica la Nación de las Bestias es fantasía, pero en Estados Unidos es terror 100%, porque son bien cobardes. Entonces, sí, los gringos son bien cobardes, entonces por eso lo clasifican como terror. Así que, pues yo creo que de fantasía ya no dicen qué es eso. Entonces los libros de Javier serían demasiado para ellos, yo creo. Ajá. El de lobos. Sí, el de lobos, clasificación C. Es bien raro. Sí. Que por cierto aquí le dicen estaría bueno un crossover entre los lobos de Javier y los monstruos de Mariana. Oh. Hay una propuesta de sus lectores. Deberían pensárselo. Es una muy buena idea. Ok, Dani, no sé si quieras seguir con tu pregunta. A ver, que nos expliquen cómo podemos fomentar el consumo de autores nacionales. Tal vez alguna recomendación, no sé, alguna línea que podamos seguir para ayudarlos, para apoyar a hacer la difusión, o incluso algo que a ustedes les gustaría que pasara, ¿no? A lo mejor en algún sueño, en algo que han pensado, que dicen, chin, ¿por qué no se hace tal cosa con mi libro, ¿no? Entonces, tal vez si nos pudieran compartir y en algún momento nosotros apoyarlos con eso. Bueno, como se quedaron callados. Es que estaba pensando mira, todo lo que estaba en su lista. En mi opinión son tantos factores y variables involucradas que es difícil aterrizar una respuesta concreta, ¿no? De una acción específica. Yo creo que ustedes con el tipo de actividades que hacen como de esta naturaleza, con las reseñas, con hacer menciones en Instagram, en Twitter, en Facebook, en sus blogs, creo que hacen más de lo que nosotros pudiéramos desear en muchos sentidos. Yo te le mencionaba, o sea, por ejemplo, de Juan Carlos Álvarez de Malik, de Para qué leer, gracias a él a mí me conocen en muchos lugares fuera de México y hay gente que ha comprado mi libro y que lo ha comprado caro, en segunda mano o en diferentes lugares donde lo llegan a vender por las reseñas que hizo Malik, ¿no? Entonces, yo creo que la chamba que ustedes hacen ahí está y repercute de manera directa y a lo mejor creo que ustedes no se dan cuenta del impacto que puede llegar a tener, pero créanlo que nosotros en escritores nuevos, Jaime, pues bueno, ya está consagrado, tiene una carrera envidiable, ahí vamos todos para allá, pero también él debe darse cuenta de cómo ha cambiado en los últimos años con el apoyo de los booktubers y lo que representa para nosotros un tweet de alguien de ustedes, una mención, una reseña positiva sobre todo si les gusta el libro, porque también es bien chistoso, o sea, les gusta el libro y se apasionan y lo venden a veces hasta mejor de lo que lo puede vender uno que fue quien lo escribió, ¿no? Entonces eso está bien chido. Yo no creo que pudiera pedirles algo más bien me encantaría, imagínate que puedan tener ustedes más público para seguir compartiendo las actividades que hacen, ¿no? Y las reseñas que realizan. Y pues bueno, de que nos encantaría que nos conocieran más, pues eso es cierto, pero te digo, hay toda una industria, una maquinaria y una forma de hacer las cosas que nosotros no podemos venir a romperla con tal de buscar llamar la atención. También es cierto que pues, lo que te enseñan desde siempre, ¿no? Es que te tienes que ganar tu lugar, tienes que picar piedra y todo, y la única forma de hacerlo es creando historias que conmuevan, que llamen la atención, que remuevan, que asusten, que espanten o que terroricen, ¿no? A los lectores, y pues se hace lo que se puede.
y espero que algún día, en lugar de que nos vean 100 personas, sean 1000 y después de 1000 sean 1500 y que se empiecen a juntar, pero es la única forma de hacerlo, con lo que están haciendo ustedes y lo que hacemos nosotros, y salvo que pasara algo que se mejore la economía y les digan, a todos los libros ahora les vamos a inyectar tanto dinero para mercadotecnia y va a estar disponible en todas las librerías y siempre se va a poder conseguir, entonces, pues bueno, mientras no suceda eso, creo que vamos por buen camino con las herramientas que tenemos. Eso estaría genial. Yo así mi sueño sería que México tuviera como un festival Celsius que se hace en España, ¿no? Que es un festival de género, normalmente terror y ciencia ficción, y también entra fantasía. Y creo que, en Tlaxcala ha habido un intento también de un festival que se dedica al terror, y la cuestión es que no desaparezca, sino que vayan fortaleciéndose estos festivales, porque es reconocer no solo a quien escribe, sino a quien lo lee. Entonces es saber que los que leen también son reconocidos, y entonces a mí me encantaría que hubiera así un festival, o que el Festival de Tlaxcala fuera creciendo hasta volverse a nivel internacional, como es el de Celsius de Áviles. Creo que sería bien. Lo único que yo les recomendaría, por ejemplo, es a todos los que queden traumatizados con el libro 2 de Mariana, como va a tardar bastante en hacer el libro 3, pues pueden pasar a todos los demás autores mexicanos que estamos ahí. Entonces yo les recomiendo eso. Y cuando, por ejemplo, si leen el Mundo Umbrío 2, de aquí que sale el 3 y que la pandemia, pues pueden pasar a hacer. El chiste es que en esas pausas empiecen a conocer. A mí me gusta, y la verdad es que yo me emociono cuando a algún autor o autora mexicano le va bien, porque está abriendo camino a todos los demás. Entonces, si a alguien le gustan mucho los libros de Mariana, va a querer leer, obviamente, libros de Mariana, pero también dice, ¿y qué más han escrito otras escritoras o escritores? Y si me va bien a mí, o le va bien a Javier, o le va bien a Juan, entonces que la gente ya le va a dar un voto de confianza a los autores que escribimos literatura de terror, o fantasía, o ciencia ficción, o escribimos simplemente en México, ya le das un voto de confianza. Entonces, creo que es eso, que mientras estás esperando, si estás en una saga y estás detenido, y estás esperando la famosa continuación de Lobos, que cuándo va a llegar, pues puedes pasarte mientras a calentar motores. En abril. Pues ahí está. ¡Ya tenemos fecha! Tenemos ya, y entonces mientras llega, pues vamos a leernos entre nosotros. Eso sería increíble. Excelente recomendación. Sí, ¿eh? Sí, y sobre todo lo que dice Jaime es muy importante. O sea, los otros escritores son amigos, no comida. Entonces, es súper importante darnos cuenta que no somos competencia. Siento que eso es algo que acaba muchísimo con los mexicanos, los escritores mexicanos entre sí. Pensar que porque alguien lee mi libro, no tiene por qué leer el de los demás. Entonces, eso es lo que nos acaba mucho como escritores también. O sea, siento que la incomodidad y la necesidad de solamente resaltar nosotros, pues eso es muy feo. Intento como cada cierto tiempo en Twitter poner una lista de recomendaciones de escritores mexicanos, tanto publicados con editorial como los que están independientes. Entonces, de vez en cuando por ahí la pueden ver aparecer. Y también nosotros como lectores tenemos que asumir una responsabilidad de también pedirles a las editoriales que nos hagan más caso a los escritores. Oye, estás viendo un tuit de Planeta que tiene una novedad, pregúntale, oye, ¿y qué novedades de escritores mexicanos tienes? O a este tipo de sellos editoriales, porque también pues las editoriales se mueven por este tipo de tendencias, de qué es lo que pide la gente, qué es lo que quiere leer. Entonces, también nosotros pues poner nuestro granito de arena pidiéndoles que se muevan más nuestro talento nacional, porque somos quienes más lo necesitamos, ¿no? Es decir, no necesitas un póster nuevo de 3 por 3 metros de Sol de Medianoche, el nuevo libro de Stephanie Meyer, porque se va a vender solo. Entonces, tal vez el autor mexicano es el que necesita realmente ese póster de 3 por 3 metros, ¿no? Entonces, pues es eso. Nosotros como escritores asumir una responsabilidad, pero los lectores también. Entonces, hacer un círculo de apoyo entre todos y sobre todo no comernos unos a otros, no agarrarnos a patadas entre escritores y lectores, como últimamente pasa mucho en Twitter. Y darnos cuenta que los de arriba son los que tienen que aprender la lección y no nosotros. Que nosotros vivimos para nosotros y pues los de arriba son los que tienen que dar la manita a torcer. Darnos mejores condiciones como escritores, darnos mejores condiciones como lectores, con los precios de nuestros libros, con los libros que nos ofrecen. Entonces, pues sí, hay que echarles pedradas allá arriba para que despierten.
A ellos les podemos aventar los libros cuando nos hagan enojar. Claro. De ahora en adelante, los libros. ya no es quemarle las editoriales, ya no es quemarle las casas a los escritores, ahora es quemarle las casas a las editoriales. No es tanto eso, es simplemente como menciona Mariana, y es muy cierto, molestar a la editorial. A mí me escriben constantemente, ¿no? Cada semana que cuando sale la reimpresión de Lobos, ¿no? Entonces, a final del día no depende ni siquiera de mí, depende de la editorial, y casi siempre trato de contestarles lo mismo de, yo tengo una fecha, no está escrita en piedra, pero si no molestan a la editorial como me molestan a mí, igual no sucede, ¿no? Entonces siempre les digo, pues mira, se supone que sale cuando salga Rey Lobo, sale la reimpresión de Lobos, pero también ahí por ahí tajeen a la editorial y digan, oye, no puedo conseguir Lobos, ¿cuándo sale la reimpresión de Lobos? Me urge conseguir Lobos. Entonces eso también es un gran paro porque ya no viene de los correos que nosotros podemos mandarle a nuestro editor de, oye, me están solicitando otra vez tal novela que no la pueden adquirir o que no se encuentra disponible, y pues bueno, el editor tampoco depende de él, tiene otros grupos, otras cabezas que tienen que demostrar si es viable, ¿no? Etcétera. Pero si el lector, el consumidor final, es quien lo está demandando y lo está exigiendo, pues ella cambia un poquito, ¿no? Y nos da un poquito más de ventaja a nosotros, a los escritores, como para decir, oigan, pues escúchenlos a ellos, no es cosa mía, yo no estoy inventando, es que la gente sí lo está pidiendo, ¿no? Igual si son 3 gatos locos, pues bueno, son 3 gatos locos que me están molestando a la editorial y no es que nosotros inventemos esos 3 gatos locos, ¿no? De hecho, pasó con Jaime, ¿no? Perdón, con Jaime y Mundo Umbrío se logró que haya la reimpresión, ¿no? Eso fue gracias a los lectores, en efecto, porque Mundo Umbrío estaba descatalogado, entonces, y luego las librerías algunas librerías son muy malévolas porque dicen, está agotado, y me felicitaban, ¿no? Me decían, Jaime, felicidades, está agotado tu libro. Dije, ¿cuál agotado? La librería nunca va a decir que no lo tiene, lo que va a decir es, está agotado, no se va a echar la culpa. No va a decir que lo devolvió, no va a decir que no le ha llegado, no va a decir que tiene un problema con la distribución. Simplemente dice, está agotado, y la gente cree que está agotado por éxito. Y no, pues resulta que a lo mejor está agotado porque por alguna X o Y razón lo retiraron. Entonces, Mundo Umbrío, en efecto, fue descatalogado, entonces no se reimprimió y quedaron muy poquitos libros. Y fue cuando, gracias a blogueros y a booktubers que empezaron a hablar del libro y les empezó a interesar y lo recomendaban mucho, ya para ese momento ya no había libros, era muy difícil de conseguirlos, y de alguna manera la editorial, que fue Montena con Penguin Random House, que fue Diego el editor, vio que había como una insistencia en redes que decían, no, queremos más libros, queremos libros. Entonces la editorial dijo, nos vamos a lanzarnos no solo a reimprimirlos, sino a hacer la versión original, que era una versión más extendida. Entonces creo que el lector tiene mucho poder, a lo mejor no lo sabe, y si no lo sabe, tiene que saber que tiene mucho poder, así como tú sabes que, por ejemplo, es muy difícil para un escritor mexicano, ya ni siquiera entrar a Estados Unidos, entrar a España, es muy complicado. Pero si los lectores, ellos son los que tienen el poder, empiezan a ver que los latinoamericanos están hablando de un libro de Mariana, de Javier, etcétera, ellos empiezan a generar ruido en redes y la editorial accede y nos puede publicar también a nosotros. Entonces creo que los lectores deben saber que el poder que tienen y que si se organizan, los lectores han conseguido, por ejemplo, que editoriales que habían cortado, incluso sagas que habían dicho, ya no vamos a continuarla, y se quedaban la gente como a la mitad, de pronto había tanta la insistencia del lector que se regresaba. Entonces, tienen ese poder, aprovéchenlo, úsenlos, y ojalá en uno de nosotros pues seamos beneficiados también, y háganlo, por favor. Igual es un ejemplo tonto, pero como dice Jaime Alfonso, o sea, lo del Snyder Cut de la versión de la Liga de la Justicia, o sea, es un ejemplo clarísimo de cuando se había visto que un estudio como la Warner volviera a contratar a un director que había despedido de un proyecto, le volviera a dar dinero para terminar su visión, y fue gracias al fandom, ¿no? Que estuvo durante 3 años ahí insistiendo, y se logra, obvio con sus debidas proporciones, pero ustedes pueden lograr lo mismo con nosotros, ¿no? Nos pueden hacer que ascendamos 1 o 2 escalones más de donde estamos. Sí, claro. Excelente, vamos entonces por la reimpresión de Lobo, toda completa. Por favor. Y no queremos presionar a Mariana, pero... Mariana, No se apuren, vamos a tener la Tienda de las Bestias 3 el siguiente año. Ya me pidieron la sinopsis para meterlo a impresión, así que... Qué hermoso. Esto es otra...
Sí, eso es otra cosa. A los lectores, pues échenos muchas ganas, bueno, échenos muchas porras, para que podamos sacar pronto nuestros libros y que haya reimpresiones. Y también hay que aprovechar esto que está pasando con la pandemia, que es muy importante. Está surgiendo este espíritu de apoyar los negocios locales, de ayudar a gente mexicana, nacional. Los escritores también somos negocios locales. Ayúdenos a seguir publicando, hablando de nosotros. Ayúdenos a que saquemos 4 libros de La Nación de las Bestias y no tengamos que reducirlo a 3 por cuestiones comerciales. Entonces, pues sigan moviendo la historia y pues nos vemos el siguiente año con el libro que viene. Yay. Yay. Claudia. Bueno, antes de pasar a la última pregunta o tema, me gustaría que ya lo dijeron, pero me gustaría que en palabras sencillas nos digan por qué debemos leer sus libros. Ay, caramba. Wow. ¿Con quién empezamos? ¿Quién dice yo? Javier, vamos. Yo voy a decir primero las damas, que me voy a ya le iba a comprometer. Mira, siempre vengo de un antecedente de haber estudiado también cine, de escribir guiones, hacer cuentos, y siempre me ha preocupado a mí mucho el entretenimiento, ¿no? Creo que sin importar lo denso o no que puede ser una obra, independientemente de en qué se haga, debe de entretener, ¿no? Debe de tener un trasfondo que te lleve de la mano de principio a fin de una manera divertida y que te deje algo. Entonces, mis libros por ese lado son muy... Me falta una palabra y eso que soy escritor, ¿verdad? Son muy honestos en cómo se maneja el género que se está tratando y creo que podré tener muchas carencias, pero ninguna de ellas es ser aburrido. Siempre trato de mantenerlos, de que den la vuelta a la página porque de repente cambian las cosas 180 grados y no sabes qué va a suceder. Y si te gusta el género de terror, te gusta el suspenso y que, como siempre he dicho, como todas las buenas historias que deben de tener un poco de todo, un poco de comedia, un poco de romance, un poco de drama, puede ser una buena opción leer Lobos y la última casa en la montaña. Son libros raros porque soy un escritor muy visual, muy descriptivo, pero sin ser aburrido. Creo que esa es la principal ventaja que le veo a mis libros, ¿no? Que no hay una sola palabra que esté ahí nomás por rellenar, sino todo tiene su porqué. Entonces, pues bueno, Lobos es terror acción, La última casa en la montaña es más terror psicológico y Rey Lobo va a cerrar las historias de estos dos libros de una manera que creo fue muy satisfactoria, por lo menos para mí escribirlo fue muy gratificante y espero que cuando lo lean, si en lugar de aventar el libro porque están enojados digan, no manches, o sea, qué chido lo que se aventó, qué bueno que le invertí mi tiempo a estas historias porque me dejó con una sonrisa en la boca al terminar, ¿no? Sí, bueno, desde que empezamos a leer Lobos, yo recuerdo que el primer párrafo ya era muy impactante por lo que sucedía. No sé si ya lo han leído aquí todos, pero... Es que, Clau, fíjate que cuando empecé a escribir Lobos leí que el primer párrafo de tu primer libro es lo más importante que vas a escribir toda tu vida. Entonces se me quedó muy grabado eso y sí tenía que hacer algo que llamara la atención desde el editor que lo iba a leer hasta cuando, si es que llegaba a ser publicado, el lector, ¿no? Que lo tuviera en sus manos, que desde que lo leyera dijera, ay, ¿en qué me metí, no? Vaya que lo fue, a ver. Bueno, ¿quién más? ¿Jaime? Bueno, es complicado venderse uno, ¿no? Vas a pedir que te compren, ¿no? Y así como pasa. Lo que van a encontrar en libros es mucho humor muy negro, muy corrosivo, y van a encontrar también personajes con muchos sentimientos, personajes que van a amar y personajes que van a odiar con todo su corazón. Y van a encontrar algo que no han encontrado a lo mejor en el bestseller norteamericano y demás. Van a encontrar una identidad, que es mi identidad con la que crecí. Es la identidad del humor y yo manejo muchísimo lo que es ser latino, lo que es ser mexicano, lo que es crecer en una familia. Entonces, pues podrán estar leyendo un libro de vampiros, pero van a leer una historia de una familia mexicana,
de eso se trata. Y también yo desde que era niño, yo he sido fanático, yo sé que era riesgosísimo sacar una saga sobre vampiros, riesgosísimo, porque los pobrecitos están súper manoseados. Entonces yo sabía que ya, pobrecitos, ya una chispita más y explotaba el pobre género. Pero a mí siempre me había encantado, y a mí me había encantado la figura. Entonces pero yo desde que era niño, que cuando leía un libro o veía una película, yo me preguntaba cosas que no estaban en ningún lado, como su vida cotidiana, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo decía, bueno, pero si las vampiras no se reflejan cómo se maquillan y cómo es un matrimonio de 200, 400, 500 años y tienen bebés, o sea, se embarazan y si un bebé le sale como los colmillos chuecos, lo llevan con un dentista. O sea, yo me preguntaba como las cosas cotidianas que no estaban en ningún libro, porque decía, no, o sea, Drácula no te va a contar cuando va al baño, ni si se baña, ni qué champú usa, eso no se te cuenta. Y yo sí quería saber eso, yo sí quería saberlo. Entonces lo que hice yo fue construir todo un universo para contar todos esos detalles, y entonces lo que hice para que no fuera un libro derivativo, que es agarrar uno más y nada más ponerle dos cositas, sino yo dije, bueno, voy a hacer la saga, entonces por lo tanto yo tengo que explicar de dónde vienen. Entonces yo ahí hago incluso toda una ciencia que se llama una anticiencia, que se llaman los Homo cavernus, etcétera, para yo narrar todas estas cosas que yo quería saber. A partir de ahí yo creo que en mis libros van a encontrar, por ejemplo, en Mundo Umbrío, algo que no han visto, en México Land, que van a encontrar una distopía que no han visto, no son los Juegos del Hambre, esto no se desarrolla en Panem ni en ningún lado, esto se desarrolla en Yucatán, casi allá por Playa del Carmen. Algunos dicen aquí está la locación, y eso es el futuro y es el presente de México. Lo que yo quería era hablar sobre la violencia estatal en la que vivimos y hacia dónde podemos llegar. Entonces yo dije, yo no voy a hacer una distopía que suceda en Nueva York, voy a hacer una distopía que se desarrolle en mi país. ¿Qué va a suceder? ¿Qué podría suceder hacia el futuro? Y entonces eso van a encontrar en mis libros, van a encontrar preocupaciones, van a encontrar humor, van a encontrar elementos de terror y van a encontrar muchas cosas con las que se van a identificar como lectores. Entonces, el 90% de mis lectores son mexicanos, son mexicanas, y escribo para ellos. Ya si alguien más me lee en otras partes del mundo, bienvenido, que conozcan quiénes somos. Qué bonito. Sí. De hecho, hay un comentario de Juana Mushu que dice, yo amo la mexicanidad de los libros de Jaime, por eso es mi escritor favorito del mundo mundial. Y es algo que siempre está en tus libros y a todos nos hace sentir cerca, cómodos, leyéndolos. A ver, falta Mariana. Mariana. Sí, oye, vender tu propio libro siempre es bien difícil. Pues mira, yo estoy bastante convencida de si a una persona no le interesa leer tu libro, creo que no lo va a hacer jamás, por más que lo quieras obligar, no puedes atar a un lector a una silla y obligarlo a esto, pero lo que sí te puedo decir es que simplemente son los libros que yo siempre quise leer. O sea, La Nación de las Bestias no es otra cosa más que todo el coraje que yo le tuve a la literatura juvenil que nos venía de Estados Unidos y nos venía de Europa, que siempre nos establecía lo mismo, que los protagonistas pues son todos blancos, son todos heterosexuales y tienen una sola condición social y eso es todo, y que la literatura juvenil se reducía a eso. Entonces, estas no son tanto palabras mías, son más bien palabras de mis lectores. Es algo que no has leído antes en todo el sentido de la palabra, sobre todo Leyenda de Fuego y Plomo, que es el segundo libro de La Nación de las Bestias, porque me interesó desde el principio tocar temas que no parecían muy factibles para la literatura juvenil, empezando por el tema del ocultismo, de las religiones de la mano izquierda, que son un tema muy, ¿cómo decirlo?, que genera mucho pavor en Occidente, pero más que nada porque son cosas que no conocemos y que no estamos acostumbrados a tratar. Entonces La Nación de las Bestias intenta un poco quitar este tipo de prejuicios que tenemos hacia lo que no conocemos. Hay un personaje que tiene muchos fans que dice que nosotros tenemos miedo porque no conocemos aquello lo que temamos. Entonces, cuando empecemos a conocer, dejaremos de temer. Y de eso se trata La Nación de las Bestias. Es una conexión entre no solo la mitología de nuestra religión, por ejemplo, en México, sino cómo se conecta con la religión de otras partes del mundo que parecen totalmente ajenas a la nuestra, pero todas comparten una misma verdad. Entonces fue mi forma de hacer algo multicultural, de escribir lo que no había podido encontrar en otros libros. Y también creo que es una buena oportunidad para leer a una escritora de fantasía que se sale un poquito de lo que estamos acostumbrados a leer en escritoras de fantasía como tal, romance, feminismo, cosas así,
el libro se sale de todos esos temas para involucrarse más en el sentido de la familia y en el del autodescubrimiento. Entonces, siento que es una cosa que también se me ha peleado un poco, pero de la que también defiendo mucho, de no escribir sobre lo que se supone que debería de escribir como mujer mexicana, pero ahí está. Bueno, ya estamos por terminar y antes de que se vayan, me gustaría pedirles que cada uno recomiende más autores nacionales. No sé a quiénes vienen por ahí, quién quiere empezar sus recomendaciones. Pues mire, yo siempre les recomiendo escritores tanto publicados como no publicados. Tenemos el caso de Andrea Saga, que antes era una escritora que empezó como autopublicada, después se fue con una editorial, creo que fue con Planeta, y luego ya se volvió autopublicada otra vez. Entonces, si te gusta la fantasía mezclada con la ciencia ficción, te conviene mucho leerla. Es fantasía juvenil también. Andrea Saga se llaman Potenkia, su saga de libros. También tenemos como escritores independientes. Si te gusta la romántica, te recomiendo a Yunuen González, que también es una escritora mexicana. O si te gusta como un poco la literatura LGBT, tenemos a Antonio Rangel, que también es un autor autopublicado. Así que pues hay de un poquito para todos. Ahí escojan. Toño Malpica, ¿no? Definitivamente es muy recomendable. Benito Taibo, y yo porque lo llegué a conocer en persona y fue como mi mentor, a Carlos Bustos también, que es un autor tapatío, del libro que resucitaba a los muertos, y tiene varios publicados en otras editoriales, y dense una chance para conocer su obra. La verdad que qué mejor manera de mantenerlo vivo y entre nosotros que leyendo sus libros, ¿no? Los recomiendo, la verdad, ampliamente, y también a veces es divertido, ¿no? Agarrar un libro de un autor que no se conoce o descargar de un autor que se autopublicó en diferentes plataformas, ¿no? Y darle la oportunidad. Digo, a veces invertirle, no sé, 50, 60 pesos en un libro electrónico, pues te puedes encontrar una joya, ¿no? Y si no fue el caso, pues bueno, ya nos tocará encontrarnos y descubrir algún tesoro, pero sobre todo yo me iría con ellos, ¿no? Y bueno, los dos presentes, Mariana y Jaime Alfonso, no me voy a cansar de recomendarlos, no porque los conozca y los considere buenos colegas y amigos del ámbito, pero la verdad es que cada uno tiene su estilo muy particular, y yo creo que es bien raro eso de repente decir, es que lean este género o este otro. O sea, yo digo, lean libros, lean de todas las historias, porque al final del día la vida es así, ¿no? La vida tiene un poquito de todo, y qué mejor que verlo representado, y como dicen, ¿para qué tener una sola vida si puedes tener 1000, no? Pues es que hay muchísimos autores y autoras en México, pero muchísimo, la tradición es enorme, enorme. O sea, no porque no se conozca, pero pues está desde Amparo Dávila, que es una escritora de literatura de horror buenísima, que ha sido rescatada afortunadamente en los últimos años. Guadalupe Dueñas es una gran cuentista. En internet hay todo un movimiento de escritoras de ciencia ficción mexicanas. Está Andrea Chapela, está Livia Brenda, que tienen incluso un gran movimiento con lecturas en grupo, con publicaciones. Creo que hay un gran movimiento, y bueno, y autores reconocidos, como en efecto está Toño Malpica, está Paco Hagenbeck, que por cierto, él ya hizo ese salto, porque está Diablero, que Diablero ya se hizo una serie de Netflix, Sí, que a su vez está basada en un cómic de Clement. Entonces, quiere decir que existimos autores, afortunadamente, para todos los géneros, para todos los gustos. Hay autores que escriben, por ejemplo, María García Esperón, que ella escribe más bien histórico, pero tiene cosas muy interesantes sobre histórico. Y bueno, todos estos autores tienen, de alguna manera, es un mundo aparte. Cada uno de estos autores es un mundo aparte. Entonces creo que los lectores, pues sería cuestión. Afortunadamente ya existe el internet. Hace algunos años, cuando yo arrancaba esto, estaba todo centralizado en la Ciudad de México. Entonces tenías que vivir se hablaba solo de los autores y autoras que vivían en la Ciudad de México y los que presentaban ahí. Afortunadamente el internet lo que hizo es abrir un montón de plataformas, abrir y rescatar autores y autoras que están en México. Entonces Francisco Tario es uno de mis grandes escritores, incluso hasta los más reconocidos como
Carlos Fuentes, los primeros cuentos, Los días enmascarados, son cuentos de horror, con elementos, y la novela más famosa de México, que es Pedro Páramo, de Juan Rulfo, es una novela de fantasmas. Entonces, decir que la fantasía en México no se valora, creo que se valora muchísimo. Obviamente que tenemos que investigar, saber y encontrar el libro y el género que nos haga resonancia con nosotros. Y la única manera de hacer eso es leyendo y buscando. Y es increíble, lo que es maravilloso del Internet es que es algo que antes era muy difícil. Cuando te gustaba un libro y no tenías con quién platicarlo, andabas persiguiendo a todos tus amigos para que lo leyeran para poder platicar. Y lo que tiene Internet ahora es que ya lo puedes platicar, puedes encontrar a alguien que le apasionó tanto ese libro y entonces que te puede incluso recomendar más libros. Entonces creo que esta es una gran plataforma justo para eso, para sacar temas, para hablar y para encontrar a todos tus almas gemelas lectoras y poder platicar y encontrar más libros que leer. Sí, bueno, creo que eso fue el motivo principal por el que hicimos el club, leer más autores mexicanos y fangirlear entre nosotros, que es algo que no podemos hacer día con día. Y bueno, ya estamos finalizando, no sé yo si vas a pasar a las preguntas. Sí, bueno, principalmente, pues mucha gente está preguntando ahorita en dónde pueden encontrar sus libros actualmente. Bueno, ya vi la lección de Javier. Yo creo que ese punto más que nada, ya como lo comentaron los autores, tienen que hacer presión a las editoriales, Sí. a Océano, Penguin Random House, no sé qué otra, y ellos les van a decir cuándo los van a publicar o reimprimir. Aunque ya por ahí ya tenemos la sorpresa de que la segunda parte viene Abril en 2021. ¿Nos dan fechas? ¿Alguno que tenga? 2021. Nación de las Bestias 3 en 2021, puede ser. Creo que también es buena idea dar como nuestras generales como escritores, porque nosotros, bueno, tenemos nuestras propias plataformas donde anunciamos, en efecto, cuando vienen reimpresiones, donde lo pueden conseguir. Mi página es jaimealfonsosandoval.com. Normalmente ahí es donde publico dónde voy a estar y dónde se pueden conseguir mis libros. Afortunadamente, desde que se relanzó, por ejemplo, Mundo Umbrío con Montena, ya está casi en todas las librerías, y si no, se pide y también en el portal, en Amazon también lo pueden conseguir. Entonces, y bueno, ahí cualquier pregunta pues me la hacen, también @JaimeAlfonso, ese es mi Twitter donde más activo estoy, y ahí yo les puedo más o menos pues estar compartiendo noticias acerca de próximos lanzamientos o reimpresiones de libros. Mariana, ¿o voy? Bueno, en mi caso, La Nación de las Bestias 1, El Señor del Sabbat, pues sí está un poco escaso ya ahorita a estas alturas. Todavía lo pueden conseguir online en muchas partes. Creo que en el sótano todavía lo tienen en stock y en algunas tiendas de Gonville. Es cuestión de, si van de forma física, pues preguntar antes. Online lo pueden comprar en casi cualquier parte, nada más que sí se está acabando medio rápido. Y La Nación de las Bestias 2, Leyenda de Fuego y Plomo, ya está en todas las librerías. Mi primera recomendación para todos los lectores, así como estamos pidiendo que se nos apoye a los escritores nacionales y cosas así, apoyen a sus librerías locales también. Si pueden comprar sus libros primero en una librería independiente, háganlo. Es súper importante que sigamos manteniendo a flote a estas librerías. La Nación de las Bestias la pueden encontrar en casi cualquier librería independiente, entonces primero pregunten en esos lugares, si no lo pueden conseguir, ya váyanse a las grandes cadenas o a Amazon, que Amazon sea su último recurso, si no lo pueden conseguir en otras partes, pero sí, mantengamos la cadenita de los negocios locales y salvemos nuestras librerías independientes. Claro, sí. Redes, Mariana, nomás se te olvidó mencionar tus redes. ¿Tus redes sociales? Me pueden encontrar en Twitter e Instagram como Mariana Palova. Casi no manejo Facebook, entonces mejor escríbanme por allá, por Twitter y por Instagram. Por Instagram. Uh-huh. Bueno, en mi caso, todas mis redes están como @JavierMSotelo, Facebook, Twitter, Instagram. Ahí cualquier cosa que me quieran preguntar, a veces contesto muy rápido, a veces tardo un poco más, pero bueno, que sepan que siempre les contesto yo, ¿no? Y me doy el tiempo de leer todo lo que comentan. En mi caso, el Lobos está agotado. Como decía Jaime Alfonso, pues es un sentimiento agridulce, porque pues excelente, está agotado, ¿no? Y no se puede conseguir, pero sí se acabó el primer tiraje. Llevamos tiempo con la reimpresión. Por la pandemia, obvio, muchos cambios de planes, pero
el plan que tiene la editorial, hasta donde estoy informado, es que cuando sale Rey Lobo, que sale en abril del 21, que iba a salir a finales de este año, pero también todo se recorrió por la pandemia, va a ser la reimpresión de Lobos. En el caso de La Última Casa en la Montaña, todavía es más fácil de conseguir. Como mencionaba Mariana, si pueden conseguirlo en alguna librería local, pregunten primero ahí, pero si no, ya en alguna cadena más grande, Gonville, El Sótano o en alguna de las otras lo pueden pedir, lo pueden encargar, ¿no? Y si no, finalmente Amazon, que bueno, pues Amazon ya saben que siempre se queda 2, 3 libros de unos y los vende, pide otros 3 más y así se la lleva. Entonces apoyemos gente que a lo mejor tiene 5 o 6 de stock en sus bodegas. Y pues nada, esperemos que cuando salga Rey Lobo realmente le den la oportunidad de la reimpresión a Lobos, porque curiosamente es como de esos libros que se ha mantenido constante cada año y pues se terminó. Entonces sí fue más notorio ahora que no había la gente que está interesado en conseguirla, pero pues está padre porque, como mencionaba Jaime hace rato, a lo mejor no vendió las cantidades que querían que se vendiera al principio, pero se ha vendido de manera constante y eso es bien satisfactorio, ¿no? Que nunca ha sido para atrás, sino siempre ha sido hacia adelante y pues bueno, se acabó. Entonces pues vamos por la segunda reimpresión y esperemos que también suceda. Vamos a presionar para que suceda todo eso en abril, por favor. Ya saben que si quieren reimpresión, vamos a presionar. Editoriales. Es necesario. Sí, por favor. Las editoriales, vamos por las editoriales. Pues listo. De acuerdo, pues bueno, como yo ya he mencionado... No, que si alguien pues como yo ya he mencionado... ¿Alguien quiere hablar? No. Ok, pues como ya había mencionado anteriormente, las redes sociales se las voy a dejar aquí, para que ustedes puedan contactar a los escritores en caso de que quieran hacerlo. Pues principalmente agradecerles por haber estado el día de hoy con nosotros y acompañarnos, y responder a todas nuestras preguntas, a todas las personas que nos estuvieron viendo el día de hoy, e igualmente invitarlas porque la siguiente semana vamos a tener también otra charla acerca de la literatura infantil con varias invitadas, con Alexandra Campos, Cristel Guscá y Mariana García Esperón y Jorge Estrada. También son muy buenos exponentes de la literatura infantil, entonces esperemos que puedan acompañarnos. Pues de esto es todo. La verdad, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Alguien que quiera decir algo? Pues nada más agradecer, Josh, Dani, Clau, al Club a la Mexicana por la invitación. Me dio mucho gusto también volver a ver a Jaime, a Mariana, a Juan, que desgraciadamente tuvo problemas de conexión, sí, pero siempre es un placer compartir con ustedes espacios. Me acuerdo mucho con Jaime desde la FIL Guadalajara, que me tocó con la publicación de Lobos, que ahí andaba, y como mencionaba Mariana, yo creo que siempre los escritores más grandes por lo general son los más humildes, ¿no? Los que te tratan como igual desde el principio, sin importar si tienes un libro publicado, si tienes 100, y creo que así debería ser siempre, ¿no? Y tratar a todos de la misma manera. Tampoco es como que descubramos el hilo negro por tener un libro publicado, no somos superiores a nadie. Y también, como decía Mariana hace rato, los temas luego que de repente son tabús, no dejar de mencionarlos y estarlos trayendo siempre al frente en las conversaciones, para que más bien esa sea la norma, para que nos dejen de suceder tantas cosas que no deberían estar sucediendo, ¿no? Sí, claro. Yo solamente quiero agradecer a Josh, Dani y Clau, pues muchas gracias por este espacio. Pues ustedes mencionaban qué podemos hacer, pues lo que están haciendo es increíble, es darnos un espacio a los escritoras que hacemos en literatura en México, y entonces pues muchas gracias. Ese es un gran paso, y que quede ahí para todos aquellos que quieran acercarse y preguntar qué más se escribe en México. ¿Qué hay en México, ¿no? No solamente se escribe sobre la frontera, que hay libros muy buenos, pero no solo hay eso, hay libros sobre narcotráfico, que hay unos buenos y unos muy malos, hay de todo, y no solo hay de eso, hay mucho más. Entonces, dese una vuelta, y muchas gracias por esta ventana, y a mis colegas Javier, Mariana y Juan, pues muchísimas gracias, fue un gustazo encontrarnos por acá. Mariana. Ay, gracias.
No, siempre se los digo, o sea, ustedes son el corazón de nuestros libros, gracias a ustedes que promueven la literatura, ojalá que su club crezca muchísimo porque se lo merece y pues ojalá su palabra llegue a mucha más gente, nosotros como autores siempre los vamos a apoyar, ténganlo en cuenta, entonces pues cualquier cosa que necesiten, aquí estamos y pues gracias a mis colegas, siempre es un gusto platicar con Jaime, con Javier, a Juan pues no he tenido el gusto de hablar con él directamente, pero sé que también es un gran autor. Entonces, pues hacemos un muy buen equipo de trabajo entre todos y somos una bonita comunidad y pues gracias por todo el apoyo. Bueno, primeramente muchas gracias por contestar el mensaje de participación. Josh. No, adelante. No escucho. No, que adelante, que continúes, Clau. Pues, que continuará. Bueno, muchas gracias por aceptar participar. Queremos comentarles que no olviden pasar por el club, las cuentas que tenemos del club en Instagram y en Facebook, porque tenemos sorteos, dinámicas, posiblemente más charlas y cada mes hacemos lecturas conjuntas. El siguiente mes, no sé si ya lo puedo decir, ¿sí? El siguiente mes vamos a leer a Antonio Marpica y en noviembre vamos a leer Casillosa de Francisco Hackenberg. Por si se quieren unir, ahí estén pendientes. Ajá. Y sí, bueno, pues, pues únanse a nuestras redes sociales, ya saben que terminando esto, yo les voy a dejar las redes sociales de todos los participantes el día de hoy. Y pues nada, pues muchas gracias por participar. Pues esperemos que puedan participar en las siguientes actividades y pues apoyar a nuestros autores. Es algo que siempre digo al final de todos los en vivos. Hay que apoyar mucho la lectura, los autores mexicanos, a la literatura mexicana. Es algo que se tiene que apoyar muchísimo porque hay mucho de dónde cortar. Entonces, pues de verdad, muchas gracias. Gracias a todos. Y pues y nos gracias, vemos chicas, pronto. también por invitar. Hasta luego, bye. Compren.